2. Don Sebastián. El notario de Arenas del Mar, un gallego injerto en andaluz, ya hemos dicho que era en esencia y presencia enemigo jurado de la mujer. En todo el solar hispano, ni aun en todo el orbe terráqueo, sería posible encontrar un depositario de la fe pública más acérrimo detractor del bello sexo. Para él, debajo de unas faldas o de un corpiño, solo se escondían cosas vitandas y de más difícil y peligroso manejo que el fulminato de mercurio. La mujer era la caja de Pandora que contenía todos los males, por algo se daba a la tal cajita el nombre de la primer mujer creada, conforme a la mitología griega, la cual se entretuvo en seducir al inocente Epimeteo, como Eva sedujo a nuestro común Papa Adán, según la Biblia, que en esto de las seducciones femeninas todas las religiones están acordes. Decir mujer y decir desgracia era todo uno, en opinión de don Sebastián. Él les temía más que a la peste y les huía como se huye de un toro bravo escapado. Sí, por ineludible deber de cortesía tenía que estrechar la mano a una señora, en cuanto llegaba a su aposento corría a lavársela con una disolución concentrada de sublimado corrosivo, como si se la hubiese dado a un tiñoso o a un apestado. Una vez que en un hotel encontró unas horquillas, dentro del cajón de la mesilla de noche, recelando la presencia reciente de una Eva en aquel departamento y en aquel lecho que iba a ocupar, hizo que lo trasladasen de habitación a medianoche. De este orden tenía famosísimas ocurrencias. No tenía más servidumbre que un criado, que en el servicio militar fue asistente, que le arreglaba el piso y le traía la comida de una fonda. Endosaba a las clientes que venían a consultarle, siempre que era posible, a los oficiales de su bufete y notaria. Acerca del origen de su misoginia corrían en Arenas del Mar distintas versiones, que todas en esencia coincidían, pues como el vulgo es romántico de suyo y le gusta vestir todas las historias y leyendas con el ropaje de lo novelesco y de lo poético, en todas ellas se hablaba de un cruel desengaño amoroso, de una desesperación inmensa y de una tentativa de suicidio, frustrado, providencialmente, pero don Sebastián perjuraba puesto en cruz, que no había tal desengaño, tal suicidio ni tales carneros amatorios. Que a él no le había engañado ninguna mala hembra, no porque éstas no hubieran sido capaces de hacerlo, sino porque nunca se había puesto al alcance de sus perjurios, embelecos, trapacerias y trapisondas, tan reiteradamente juraba don Sebastián y tan sincero era su acento, que hemos de creer su palabra honrada. No, su horror a la eterna femina tenía una causa más elevada y universal, era producto del conocimiento de los daños que la mujer había producido a la humanidad. Sí, si la mujer no hubiera existido o si, a lo menos, no se le hubiese antojado fascinar y seducir al buenazo de Adán, con aquella porquería de la manzana, la humanidad seguiría usufructuando el paraíso, deleitándose con los goces puros del entendimiento y de la verdad, cerca de la divinidad, abierta a todas las grandezas de la creación. De la malsana curiosidad de Eva, de sus carantoñas, provenían todos nuestros males. Maldición de mujeres. Pero entonces, le objetaban algunos oyentes, de estos sus frecuentes y enérgicos dicterios contra la mujer, ni usted ni yo existiríamos. Ignorante, refutaba don Sebastián, que era un leguleyo culto, con sus puntas y ribetes de teosofo y ocultista, con aire de suficiencia. Todo está creado y existe desde el principio de los siglos. Una cosa análoga a lo que pasa con la materia, donde no hay más que transformaciones, sucede con los espíritus. Puede ser que quizá entonces no revistiésemos esta grosera envoltura carnal que hoy tenemos, pero existiríamos en otra forma más espiritual, más sublime, sin que nuestras inteligencias, ni nuestros sentidos tuviesen las limitaciones, las infranqueables barreras, que tienen en la actualidad. El dolor, que no era conocido antes del pecado de Adán, continuaría ignorado y nosotros, confundidos, compenetrados con la creación, con el universo, con el todo, seríamos casi dioses. Caramba, pues sí que hemos perdido con la fragilidad de Adán, exclamaba con sorna algún chusco. Pero don Sebastián, ya enfrascado en su perorata, no reparaba en el tonillo burlón. Tanto como perdimos, no lo saben ustedes bien. El roce impuro con la mujer atrofió nuestros sentidos superiores y espirituales, para que a sus expensas medrasen y se desarrollarán otros inferiores, más carnales y sensuales. Siglos y siglos de crápula fomentaron y dieron gran sensibilidad a nuestros centros inferiores a costa de los superiores, que quedaron anulados e insensibles. El placer y la lujuria, que acabaron con la omnisciencia humana, son los pesados grilletes que nos clavan a la tierra y que impiden nos elevemos a las regiones superiores de las concepciones del pensamiento. La mujer, por ella no nos quedan más que los 5 sentidos del deleite corporal, los 5 dedos de la garra de la liviandad. A vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Pero perdimos el otro o los otros, que radicaban en las regiones más nobles del cerebro. Nuestro sexto sentido, la glándula pineal se anuló. ¿Usted no sabe lo que es la glándula pineal?, preguntaba, encarándose con cualquiera de los que componían su auditorio. No, señor, contestaba, algo confuso, el preguntado.
Ven ustedes, la glándula pineal, que se halla delante del cerebelo, y que hoy, degenerada y atrofiada, es poco mayor que un guisante, era el sentido que permite a los humanos abarcar con el pensamiento toda la obra de la creación y recoger las sensaciones espirituales más puras e inefables, que ahora no conocemos por falta de órgano receptor. Era el sexto y más elevado de los sentidos. El mitológico ojo frontal de los cíclopes. En la Edad de Oro, que cantan antiguas fábulas, los hombres eran dioses, porque la glándula pineal estaba en actividad. Descartes creyó ver en ella el asiento del Dina. Cuando la caída de Adán, cuando la humanidad se hundió en la materia, este sentido psíquico se fue atrofiando, como todo órgano que cae en desuso, y dejó de llenar la función que le estaba asignada. Hicimos eje de nuestro ser la médula en lugar del cerebro. La glándula pineal nos situaba en un plano superior al que ocupamos, ella nos permite apreciar el cosmos con su cuarta dimensión, que es el tiempo. El tiempo que no es tiempo, sino que en cierto modo es espacio. De una sola ojeada podíamos contemplar la sucesión de las edades, el pasado y el futuro, lo acaecido y lo por acaecer, desde el principio al término de los siglos. Ve usted una fotografía al través de una lupa y la ve plana, sin relieve, con solo 2 dimensiones. Pero la coloca duplicada en el estereoscopo, y al superponerse las imágenes de las 2 lentes, aparece ya de bulto, con las 3 dimensiones. La segunda lente ha servido para destacar la tercer dimensión. Pues semejantemente, la glándula pineal, nuestro tercer ojo, era la tercer lente que nos permite apreciar la cuarta dimensión, el tiempo, que entonces dejaría de existir como tiempo para ser una dimensión más. Supongamos una humanidad que no tuviese los sentidos de la vista y el tacto, esa humanidad aún estaría en un plano más inferior que el nuestro, no conocería el espacio ni las dimensiones al como nosotros las vemos y concebimos, no estimaría más que el gusto, el olor y el sonido de las cosas. Pero el espacio y las dimensiones seguirían, sin embargo, existiendo. Pues eso no sucede a nosotros con la cuarta dimensión, no podemos darnos cuenta del espacio en sus 4 dimensiones porque hemos dejado perder la glándula pineal, que era el órgano apropiado para contemplarlo en su completo y verdadero aspecto, pero eso no quiere decir que no exista de este modo. La noción que tenemos del espacio, y que nos parece tan clara y real, a poco que nos detenemos a pensar vemos no llena nuestra razón, porque la mente se resiste a creer en un espacio infinito, ilimitado, sin fin, y si le suponemos un límite, ¿qué es lo que hay después de él? Las modernas teorías de la relatividad de Einstein pretenden salvar esta dificultad diciéndonos que el espacio es ilimitado sin ser infinito, es un espacio curvo, que puede recorrerse indefinidamente siendo finito. Mas siempre surge la misma interrogación, ¿qué existe tras este espacio finito? Vemos, pues, que nuestra concepción del espacio es incompleta y falsa, pero es, sin duda, porque nos falta el sentido que nos facultaría para darnos perfecta cuenta de cómo es. Sí, esta visión del espacio tiene que ser forzosamente inexacta. Nosotros no estamos capacitados, por la falta de la glándula pineal, para recibir simultáneamente hechos ocurridos en el espacio en diversos tiempos, solo sucesivamente pueden ir impresionando nuestra mente, pero si esta sucesión de tiempos no existiese y las imágenes sucesivas se superpusieran y confundieran en ella, la noción del espacio que tendríamos sería muy distinta de la que tenemos ahora. En los bastidores, en las bambalinas, en el telón de fondo, trazados con sujeción a las leyes de la perspectiva, el pintor escenográfico se ve en la precisión de alterar las verdaderas proporciones y dimensiones de los edificios de los objetos, para que den la apariencia de una calle, de una avenida de árboles, de cualquier aposento o paisaje. Para con solo 2 dimensiones representar y dar la sensación de las 3, ha sido necesario cambiar sus magnitudes. Nosotros, representándonos con 3 lo que tiene 4. Tenemos también que haber cambiado sus valores reales. Otros ejemplos podría aducir aún, pero creo que basta con lo dicho. Lo cierto e indudable es que, encenagados en los goces de los sentidos corporales, hemos dejado de emplear y perdido los puros sentidos espirituales, y aquí tienen ustedes el resultado. Somos incapaces para ver la creación, para sentirla, para confundirnos con ella, para disfrutar la sensación grandiosa de nuestra compenetración con el universo, con la divinidad. Hemos hecho de la materia nuestro ídolo, en lugar de hacerlo del espíritu y de la inteligencia, no de esta inteligencia limitada y pobre que en la actualidad tenemos, sino de aquella inteligencia sublime de que gozábamos antes. En los espasmos y convulsiones del placer, hemos dejado olvidar los éxtasis del pensamiento. La mujer, va de retro. No me hablen ustedes de ella porque pierdo el tino. Y usted, huyendo de la mujer, no frecuentando sus goces, ha conseguido vigorizar, regenerar y despertar esa glándula, le preguntaban socarronamente. La vida de un hombre es corta para eso. Harían falta, si esto fuera factible, varias generaciones castas. Solo seres excepcionales, los místicos y videntes de todas las religiones, a fuerza de castigar y encadenar la vil carne con ayunos, cilicios, penitencias y martirios de anacoretas, han logrado espiritualizarse, sacudir las ligaduras sensuales y elevarse a las regiones más puras del pensamiento.
Pero aunque yo en este orden no haya conseguido gran cosa, mi espíritu, sin embargo, se remonta a regiones donde no llegaría el suyo, contestaba, algo amoscado, el notario. José, el pollo de la capa, va a ser, en lo sucesivo, un calavera, comparado conmigo. Don Sebastián, pasando por alto la chirigota, continuaba, como un implacable fiscal, su capítulo de cargos contra la mujer. Y aun después de habernos causado tan recios e irreparables males, la mujer sigue siendo el vampiro de nuestro pensamiento. Sus besos son el narcótico, el beleño, que lo aletarga por el pronto y lo mata al cabo. Él, que oficia, con frecuencia en el altar de Venus Citera, con presteza se embrutece, se depaupera, se extenúa y se agota física, intelectual y espiritualmente. Las caricias femeninas son el debilitador más grande de las inteligencias varoniles. La castidad es el mejor conservador del intelecto. El hombre que vive para el amor es hombre perdido intelectualmente. No ha habido ningún Don Juan inteligente, ni aun listo. Todos los tenorios han sido y son medianias. Newton descubrió la ley de la gravitación universal y la descomposición de la luz blanca, o sea el espectro solar, porque nunca conoció íntimamente a la mujer. Los ascetas medievales solían presentar la lujuria, el pecado carnal, bajo la abyecta forma de un cerdo. El que hocica en la mujer en eso se convierte, en un cerdo, símbolo de la carencia de toda espiritualidad e inteligencia. En un cerdo del rebaño de Epicuro, como asimismo se calificaba el voluptuoso Horacio. En cerdos, que fue en lo que Circe convirtió a los acompañantes de Ulises. Por este estilo eran las soflamas de Don Sebastián, y de este calibre los anatemas que lanzaba contra la mitad más encantadora del género humano. La glándula pineal se hizo popular en Arenas del Mar, y cuando el notario llegaba a una reunión masculina, lo primero que le decían era, Don Sebastián, ¿qué tal bate esa glándula? El notario no respondía. En su fuero interno despreciaba a aquella inmunda cuadrilla de imbéciles, que se dejaban esclavizar por un cuerpo femenino bien formado o por una cara bonita, renunciando a los puros goces del pensamiento, a la estática contemplación del infinito, a la embriaguez anímica. Habría que ver cómo tendrían de embotada aquellos cafres la glándula pineal. Y aunque no lograba hacer muchos proselitos, él, firme en su apostolado, seguía trinando contra la mujer. Lástima de humanidad, cuán baja había caído. Aquella mañana, 3 o 4 meses después del fallecimiento de don Romualdo, el notario estaba de un humor endiablado, y el caso en verdad no era para menos. Al piso bajo de su casa se había mudado una viudita de 28 abriles, linda y fragante como una maceta de albahaca, que era profesora de piano, y todo el día, entre los ejercicios y lecciones de las discípulas y las tocatas de ella, no cesaba de oírse el dichoso instrumento. La viuda, doña Asunción, que era sevillana y no tenía descendencia. Era preciso reconocer que tocaba bien, pero las alumnas, con sus ejercicios de posición fija y la monótona repetición de las lecciones del método de Eslava, eran capaces de agotar la paciencia del mismo Santo Job. Y por si esto era poco, la viudita, que era una morena de cuidado, traía inquietos y soliviantados a todos sus dependientes solteros, con su palmito de real moza y con sus alamerias de salerosa ondina del Guadalquivir. No había minuta, matriz ni copia de escritura o documento público que no saliese plagado de equivocaciones. Habérsele metido el enemigo dentro de casa. Un enemigo de Chipén, según los alborotadizos escribientes. Llegó don Atilano, que venía a consultar con el notario sobre el modo de sacar patente de invención de la fórmula de su portentosa vacuna, o de inscribir su marea en el registro de la propiedad industrial. Pensaba hacer una gran propaganda de ella, pues cada día estaba más convencido de la necesidad de su empleo, y quería antes asegurarse, no fuese a apropiársela a algún aprensivo industrial, o lo que sería más desconsolador para él, que por codicia la falsificaran, adulterasen o mixtificaran, haciéndole perder sus infalibles propiedades preventivas. Don Atilano estaba a punto de naufragar en un encrespado mar de tribulaciones. Eran muy espinosos y peliagudos los problemas que se le habían presentado con su poco agraciada prole femenina, escalonada por parejas, como se sitúan los guardias de orden público en las calles por donde va a pasar una comitiva regia, y no ha sido traída a contrapelo esta comparación, que las chicas, por el físico, más parecían honrados polizontes encargados de la aprehensión de empedernidos criminales, que doncellas en estado de merecer. Don Atilano había conseguido encontrar marido para una de las primogénitas, cierto Pelagallos dedicado a la casa de una dote, que llegó atraído por el olorcillo del capital del farmacéutico, pensando cargar con el santo y la limosna, que no era santo, sino santa, aunque el pretendiente hubiese preferido llevarse la limosna y renunciar a la santa, pero no era posible, había que apechugar con ella, ay de los valientes, y apechugó heroicamente. Él no era de los que perdonaban el bollo por el coscorrón. Celebróse la boda, con grande alegría de la contrayente, que había visto el cielo abierto con la presentación de aquel nuevo Epaminondas, y el nuevo matrimonio se instaló en su nidito. Un nidito cuyas pajitas llevó en el pico el boticario, que lo alquilo y amueblo, que quien se casa, casa quiere.
Ebria de felicidad, con la miel de las caricias de su esposo, estaba la recién desposada, que creyó purgar por siempre su fealdad en el purgatorio del celibato forzoso, cuando su hermana melliza empezó a desmejorar ostensiblemente, a suspirar hondo y a ponerse languida. Don Atilano, viendo a su hija cada día más pálida, ojerosa y macilenta, se preguntaba contrariado, pero, señor, ¿qué le pasa a esta chica? Que la chica ni tenía fiebre, ni dolores, ni manifestación externa de dolencia alguna. Don Atilano, después de darle muchas vueltas al extraño padecimiento de su hija, acabó por conjeturar que debía ser debido a lo que él denominaba, las afinidades simpáticas. Entre las naturalezas de aquellas dos muchachas, que desde el claustro materno habían estado siempre juntas, se habían establecido necesariamente atracciones irresistibles y nexos afectivos de tal fuerza que era imposible ya separarlas, no podían vivir la una sin la otra. Lo que tenía la enferma era la nostalgia, la tristeza de la separación de su gemela, y en su vista, don Atilano decretó atropelladamente que se reuniesen otra vez, yéndose la soltera a vivir con los casados, que se encontraban en plena luna de miel, y a quienes no pareció complacer mucho la llegada de esta inesperada huéspeda. El remedio fue al principio mano de santo. La enferma comenzó a renacer y reponerse. Mas esto fue transitorio, pronto volvió a recaer, agravada, en su profunda melancolía, en su taciturnidad, en su inapetencia, en su desmadejamiento. Era indudable que el espectáculo de la dicha de la hermana casada, le era dañino y había exacerbado su rara enfermedad. Don Atilano quiso entonces reintegrarla a su hogar, pero la doliente se negó tenazmente a ello. Era un caso clínico curioso. Tras muchas observaciones y hábiles interrogatorios y sondeos, el boticario concluyó por adquirir el desconsolador convencimiento de que la triste doncella estaba también locamente enamorada de su cuñado. Don Atilano, al hacer este descubrimiento, se dio una palmada en la frente, como no se le ocurrió antes. Esas dos chicas, que habían nacido, habían vivido y habían pensado siempre al unísono, con iguales temperamentos y caracteres, con idénticos gustos y aficiones, tenían también que enamorarse juntamente. Ellas, que se transmitían y hacían comunes todos los afectos y simpatias, todas las antipatias y malquerencias, como no se iban a transmitir un sentimiento tan intenso como el amor. Su pobre hija obedecía fatalmente a una ley biológica. Eran fenómenos concomitantes, fundados en las afinidades simpáticas, inexcusable e inevitablemente a quien amase una de las mellizas tenía que amar la otra. El problema era insoluble. La legislación no había previsto aquel caso, y no autorizaba la bigamia aunque fuese con dos hermanas gemelas. Ciertamente que la ley estaba hecha muy a la ligera, e imprevisoramente no había contado con que no pueden descabalarse impunemente las parejas. Don Atilano, en la imposibilidad de reformar el código, decidió, para lo sucesivo, paliar por lo menos el mal no casando ninguna otra hija sin que a la par casase su melliza. Era presumible que al producirse los fenómenos concomitantes, si cada una de las gemelas tenía a su lado un complemento de su sexo, la pasión se encauzase hacia este complemento y dejase en paz al de la hermana. Esta prudente y sabia determinación del farmacéutico, fue causa de su segunda tribulación, pues otra de sus hijas, de la tercer pareja, se prendó, hasta las cachas, de un apuesto doncel, otro pelagatos que andaba tras de resolver la difícil ecuación de vivir sin trabajar. Don Atilano, firme en sus 13, prohibió que le hablasen de matrimonio mientras no le presentasen otro esposo para la gemela, que precisamente era de un feo aún más subido que sus hermanas, incasable ni aun con sus concilios de ínfima especie. Tal era la situación de la sucesión de don Atilano. Una hija casada, renegando de que le hubiesen metido de hocicos en su casa a su hermanita, que se pasaba las horas poniéndole languidamente los ojos en blanco a su marido. Esta otra muriendo de tristeza por cobijar en su pecho la ponzoña de un amor imposible. Una tercera, perdidamente aficionada a su novio y rabiando porque no la dejaban casarse con él. Y las otras tres con los síntomas de hidrofobia aún más avanzados, por no haber surgido nadie que les dijese: por ahí te pudras, ni tener esperanzas de que surgiese. Era un hogar venturoso el suyo. Don Atilano, desesperado, no sabía de qué árbol ahorcarse ni a qué santo encomendarse, pues desde que abjuró de su apostasía era muy devoto. Tantas contrariedades dieron al traste con el humor del farmacéutico, y como para nadie es plato de gusto el oír referir tristezas ni ver caras compungidas, aquella célebre peña de su rebotica, en que una docena de amigos de la mesocracia del pueblo conversaban, bromeaban, despellejaban al prójimo y jugaban a los naipes, se disolvió. Oh, las sucesiones por partida doble. No tan flojos los inconvenientes que acarreaban. Con razón eran considerados los partos múltiples como una aberración de la ley del número, que establece sea solo uno el producto de la concepción en la mujer. Y aún había ilusas que se resistían a ponerse su vacuna. Pues no era nada el servicio que había prestado a la humanidad con su invención. Casos como el suyo, tan henchido de amarguras, no deberían volverse a repetir. Bastaba inmunizarse, poniéndose de soltera su vacuna. Por 3 módicas pesetas estaba conjurado tan terrible peligro.
Don Atilano, una vez que hubo evacuado su consulta, refirió al notario sus desventuras, demostrando el fundamento científico de las mismas, con las voces técnicas con que acostumbraba a ilustrar estas explicaciones. Ahí tiene usted, le respondió don Sebastián, la mujer, siempre la mujer. Como cayó en la tentación de casarse. Y ya que cometió esta solemne tontería, como se le ocurrió procrear niñas, y a pares. Si a lo menos hubieran sido varones. El acusado permanecía mudo y con la cabeza baja ante estos aplastadores cargos. No encontraba disculpas para atenuar su modo de proceder. Verdaderamente, ¿a quién se le hubiera ocurrido cometer tan graves dislates? Esa vacuna de usted me parece poco radical, continuó el notario, en vista de la pasajera mudez de su interlocutor, debía usted descubrir una que previniese el nacimiento de hembras, y yo le apoyaría hasta recabar de los poderes públicos que la declarasen obligatoria, como la antivariolosa. En este orden de ideas me parece conveniente indicarle a usted las notables experiencias realizadas por el celebrado profesor Eugenio Steinach, jefe del Instituto de Biología de la Universidad de Viena, que lleva años persiguiendo la obtención de la panacea de la larga juventud, la aspiración de Fausto, y el rejuvenecimiento y prolongación de la vida de las naturalezas seniles y empobrecidas, actuando sobre las glándulas de secreción interna o de increción. De estas glándulas, son particularmente interesantes, en lo relativo a la sexualidad, las conocidas con el nombre de glándulas de la pubertad, recientemente descubiertas y descritas por el profesor Steinach y otros autores. El cambio de estas glándulas, que llevan en sí los elementos fisiológicamente llamados hormonas de sexo, entre animales de la misma especie y distinto sexo, trasplantando las glándulas del macho a la hembra y viceversa, metamorfosea a estos, cambiándose el macho en hembra, con la piel, pelo, órganos mamarios y otros caracteres externos, y con las aficiones, costumbres e inclinaciones que corresponden a este sexo, e inversamente la hembra se transforma en macho. En el jardín zoológico de Dresden había una pareja de ciervos de este modo metamorfoseada. La hembra tenía la cornamenta y los caracteres del macho, y el macho, todo el aspecto de la hembra. Experiencias análogas se han efectuado en algunos hombres con resultados parecidos. Tales experiencias, repetidas y comprobadas en diversos laboratorios de Alemania y Austria, de tanta importancia para la medicina y para la curación de las enfermedades de perversión de sexo y de moralidad sexual, que en su parte fisiopatológica pueden corregirse y curarse, me han hecho pensar en que si es posible hacer cambiar de sexo a un ser ya nacido, no debe ser imposible hacérselo mudar a un nonato, con lo que se tendría la generación a voluntad del sexo que se prefiriera. Estudie y experimente usted sobre ello, amigo mío, y quién sabe si se acabara de coronar de gloria con este descubrimiento. Entonces impondríamos la generación forzosa de varones, y el día en que la humanidad se compusiese de hombres solos, el pecado sexual se concluiría forzosa y definitivamente, y los mortales volverían al reino del ideal. La glándula pineal recobraría su actividad y sus fueros, y los hombres serían fieles trasuntos de dioses. Las almas no son sexuales. La tesis filosófica enseña, con perfecta lógica, que en el mundo de las almas o en un mundo de almas y cuerpos que no requiriesen procreación, aquellas y estos carecerían de sexo, que es la necesidad lo que crea el órgano, y de pasada, le liare notar la irracionalidad de aquel paraíso de Uries que Mahoma prometió a sus creyentes. Pues inversamente, si suprimimos el sexo, que a esto equivaldría el que toda la humanidad tuviese el mismo, el universo sería solo de almas o de almas y cuerpos que no necesitarían procreación. Se engendraría únicamente con el pensamiento, y los partos del entendimiento, aunque laboriosos para muchos, no son nada dolorosos. Ya ve que es fácilmente refutable la hipótesis de que la humanidad se extinguiría si usted consigue hacer el descubrimiento a que le insto. Así es que no conturbe su ánimo este temor y manos a la obra. Por el contrario, la humanidad, sin la esclavitud del sexo, se perfeccionaría en alto grado. Como no sea con esta invención, no sé cómo vamos a terminar con esa peste de mujeres. Hace poco he leído una estadística según la cual solo en Europa hay 20 millones más de mujeres que de hombres. La mala semilla se difunde mucho. Don Atilano prometió recapacitar sobre esta cuestión, y le comunicó su proyecto de imprimir un folleto, que repartiría profusamente, en que pensaba narrar las innumerables desventuras de su vida, todas sobrevenidas a consecuencia de componerse su generación de hijas gemelas, para que sirviese de enseñanza y ejemplo a sus compatriotas y fuese eficaz medio de propaganda de su vacuna. Créame usted, don Sebastián, si nuestros hombres de gobierno fuesen conscientes de su deber, pondrían mi librito de texto obligatorio en todas las escuelas de niñas, para inculcar en ellas desde pequeñas las inapreciables ventajas de mi vacuna. Cuando se retiró don Atilano penetró Toñín en el despacho a conferenciar con su principal. Rocío y Toñín arrastraban una vida cada vez más precaria y trabajosa. Tenían ya 4 hijos y algunos novenos de otro, don Atilano no había andado muy descaminado. Cierto que no hubo partos dobles, pero Rocío era tan prolífica que todos los años venía puntualmente con un nuevo rorro, y a medida que los hijos aumentaban de número y crecían de tamaño, las necesidades se elevaban en proporción geométrica.
Él trabajaba cuanto podía, tanto en la notaria como en todo lo que buenamente saliese y donde fuese factible ganarse honradamente unas pesetas, y ella tampoco le iba a la saga en arrimar el hombro a la carga, que con solo atender y vigilar a sus hijos y al cuidado de la casa, sin fregón alguna, ya tenía en que entretenerse. Don Sebastián favorecía mucho a Toñín, dándole trabajos extraordinarios que le remuneraba espléndidamente, concediéndole mensualidades de plus por navidades y siempre que tenían un nuevo hijo, y enviándoles buena parte de los regalos y obsequios de aves de corral, huevos y frutas, que sus clientes campesinos solían hacerle. Hasta había llegado a apadrinar en la pila bautismal a uno de los hijos de Toñín, cosa desusada y asombrosa en él, bien que el catecumeno era varón. Don Pascual y doña Emilia también les ayudaban cuanto podían, pero desgraciadamente podían poco. En esto era en lo único que estaban unánimes estos esposos, cuyas desavenencias, por las fútiles causas de siempre, eran cada día más hondas y ruidosas. Así iban los jóvenes tirando forzadamente del pesado carro de la vida, eso sí, queriéndose mucho, que la necesidad parece unirlos y estrecharlos más, haciéndoles solidarios en cuerpo y alma para la áspera lucha. El matrimonio viene del amor como el vinagre del vino, ha escrito Rabelais. Pero a conocer a esta pareja hubiera dicho, como el arrope viene del vino. Como eran religiosos se conformaban con su suerte y confiaban en que el auxilio de Dios no les faltaría y que, aunque con 1000 esfuerzos, conseguirían criar a sus hijos. Mas entonces se encontraban atravesando una mala época. Estaban pasando una de esas crujias que infaliblemente vienen de tiempo en tiempo a batirnos, postrarnos y probarnos que no somos nada. Habían tenido los chicos enfermos con el sarampión. Uno se levantaba, y otro calla, y llevaban una temporada en que Toñín no tenía la suerte de coger ningún trabajo o que hacer extraordinario ni ocupación lícita en que buscarse una ayuda. Esto había hecho que se viesen forzados a entramparse, cosa que les desagradaba en grado superlativo, dado el pundonoroso fondo de sus caracteres y lo pusilánimes que hace la pobreza. Sin embargo, Rocío, aparentando conformidad, procuraba no desalentar a su marido, repitiéndole cariñosamente lo de que a mal tiempo buena cara, y pidiéndole que no se apurara y tuviese fe en Dios, que ya vería como él proveía a todo. A Toñín, oyéndola, le entraban nuevos bríos, que para templar un alma varonil no hay brasero como los ojos de una mujer querida. Cuando se trató de la partición de la herencia de don Romualdo, doña Genoveva exhumó una escritura, otorgada en la capital cuando estuvieron a raíz de expulsar a Rocío de su casa, en la cual el fallecido había reconocido una deuda a favor de su esposa de 400,000 y pico de pesetas, por diversas cantidades que Decia le había prestado esta antes del casamiento de ambos y como valoración del comercio que doña Genoveva aportó al matrimonio, con el producto del traspaso del cual don Romualdo reconoce haber adquirido la mayor parte de sus bienes. Este comercio no era otro que el bazar de don Romualdo, que éste puso a nombre de la que entonces era su amante, antes de la muerte de la madre de Rocío. Sin duda, el tacaño había hecho tal documento encorajinado en aquellos días con su hija por el golpe que recibió y asusado por su esposa, que no cesaba de insinuar que Rocío, en inteligencia con Toñín, había atentado de un modo preconcebido contra él para entrar en posesión de sus bienes. Para castigarlos y para prevenir que si en lo sucesivo estos reincidian en sus criminales propósitos y el atentado tenía éxito, pudieran los parricidas gozar el fruto de su crimen, había mandado extender esta escritura. Sí, el menguado caletre de don Romualdo estaba lleno por entonces de aquella frustrada tentativa de asesinato, planeada y ejecutada por Toñín y su hija. Es tan grande el poder de la mentira, que hay mentiras que por el solo hecho de su repetición llegan a ser verdades, y a veces el que las pone en circulación acaba por ser el primer convencido de su exactitud. Doña Genoveva, a fuerza de repetirlo, y don Romualdo a fuerza de oírlo repetir, habían empezado por hallar verosímil y habían concluido por tener como verdad inconcusa la siniestra intención de los jóvenes al arrojarle Toñín al suelo. Claro es que a la postre la verdad se abre paso, más cuando años más tarde don Romualdo desechó aquella creencia de la premeditación y alevocia de los jóvenes, la escritura estaba ya hecha. Y así, pensando en que había tiempo por delante para deshacer lo hecho, fue dejando deslizar los días, hasta el de su muerte, en que trató vanamente de enmendar el hierro. Es el peligro de dejar el arreglo de los asuntos para la última hora. Resultaba, por lo tanto, que deduciendo del haber de la sociedad conyugal, unas 500,000 pesetas, los pocos bienes inmuebles que ya figuraban a nombre de doña Genoveva, anteriormente a su enlace, y la deuda que a favor de la misma había reconocido el causante, no quedaba un maravedí a repartir. La escritura de la supuesta deuda, equivale al total desheredamiento de Rocío. Doña Genoveva había hecho copo redondo. Toñín, que no consideraba esto justo ni equitativo, impugnó en el seno de la familia, con diversas razones de peso, este documento, sin que la energía del razonamiento fuese obstáculo a la corrección y al comedimiento en la forma, pero doña Genoveva no se daba aparado, asegurando que la tal escritura era la expresión fiel de la verdad y que papeles cantaban.
En estas disensiones y controversias estaban atando Raimunda. A los 2 meses próximamente de haber fallecido don Romualdo, llegó un día del campo y fue a visitar a su antigua ama. Había comprado aquellos sembradios de que en ocasión memorable le hablo, y venía con la pretensión de que doña Genoveva le prestare la cantidad que necesitaba para comprar una yunta de bueyes, una miseria para la señora, que le era indispensable para poder labrarlos. Doña Genoveva le contestó que en esto de pedir parecía que le había hecho la boca un fraile, y que se dejase de venirle con más cantinelas, y alegando los cuantiosos gastos que la testamentaria de su difunto le acarreaba, negóse a soltar la mosca. Raimunda enumeró entonces prolijamente sus servicios, haciendo leves y después más directas insinuaciones sobre su conducta en las postreras horas de su pobrecito amo, al cual nunca podría olvidar, mas ni por esas consiguió que la señora aflojase los cordones de su bolsa, que harto comprendía esta que de aflojarlos, aquello sería el cuento de nunca acabar. Total, que las palabras se fueron enzarzando como las cerezas, la discusión se fue agriando y terminaron malamente, poniéndose como ropa de Pascua y sacando a relucir todos los trapos sucios y el socorrido, más eres tú, y si no llegaron a los moños fue por la oportuna llegada de Esperanza, que, resuelta, dirimió el pleito poniendo de patitas en la calle a la intrusa pedigüeña. Raimunda salió tan acalorada y despechada con esta escandalosa disputa, que en cada esquina del pueblo dio un pregón, contando cómo su señora había dejado morir como a un infiel o como a un turco, a su esposo, no permitiendo que ella avisara, como el moribundo pedía, para que viniesen a confesarlo y a que hiciese testamento, por el temor que doña Genoveva abrigaba de que arreglase sus cosas como Dios mandaba y le dejara a su hija, que era una paloma sin hiel, lo que en ley de Dios y en justicia le correspondía. Este relato se divulgó por todo el pueblo y llegó a conocimiento de Rocío y Toñín, que desde entonces rompieron por completo las frías relaciones que con doña Genoveva sostenían, sin que hubiesen llegado a un acuerdo en la repartición de la herencia, que estaban ambas partes tan aferradas a sus respectivas opiniones y a tantas leguas de distancia la una de la otra, que ni vislumbres podía haber de una solución de concordia. La gente extraña, con rara unanimidad, daban la razón a Rocío y Toñín, que la narración de Raimunda había arrojado luz sobre aquel atrincado asunto, y doña Genoveva servía de pasto a la murmuración pública, más poco le importaba andar en lenguas a quien en lenguas anduvo. A todo esto, doña Genoveva, que tenía prisa por desquitarse y resarcirse de la existencia obscura y de escaseces que arrastró en vida del que fue su marido, empezó a gastar en grande y a vivir a lo potentado. Cuadrillas de albañiles, carpinteros, pintores, estuquistas, ebanistas y tapiceros, algunos traídos con fabulosos jornales de la capital, comenzaron a restaurar, modernizar y enriquecer la casa en que moraba. El mármol, los artesonados, los estucos, las habitaciones empapeladas, los pavimentos de mosaicos hidráulicos y entarimados de maderas finas, los zócalos y alicatados de azulejos de reflejos metálicos, traídos ex profeso desde Sevilla, y otros detalles de construcción opulenta y ornamentación, se prodigaban que era un contento. Hasta se hablaba de un gabinete tapizado de rameada cretona, que era lo que había que ver de coquetón, y de un cuarto de baño, con su pila de hierro esmaltado. Agua corriente, termosifón, bidet, water closet y otros accesorios, que doña Genoveva enseñaba a todas sus visitas como quien enseña un santuario, el colmo de la riqueza y el refinamiento sumo, en aquel pueblo. Este derroche traía estupefactos a sus convecinos, que nunca habían visto tales lujos en las sordidas casuchas de aquel poblado. De palacio calificaban ya la mansión de doña Genoveva, ni aquel casón de los Alker, grande y destartalado como un cuartel, que don Juan Manuel habitaba, tenía comparación con ella, pues carecía de todo lujo y comodidad. Doña Genoveva encargó un mobiliario suntuoso, digno de su fastuosa morada, y hasta compró, en su afán de ostentación, un piano, pianola y un automóvil, pianola y auto únicos en el pueblo, y que causaban la admiración de sus sencillos habitantes. Ni aun don Juan Manuel, que era sin discusión el más rico de Arenas del Mar y de todo el partido judicial, pues cada día tenía más cubierto el riñón, se permitía ni con mucho este boato. Pues sí era en el vestir, eche usted, viva el lujo y quién lo trujo. Tanto doña Genoveva como su sobrina Esperanza, iban hechas dos brazos de mar, con profusión de colorines, perendengues y alhajas, llevaban una fortuna encima, como que habían hecho un viaje a la coronada villa exclusivamente para equiparse, y habían venido cargadas de trapos y perifollos llamativos, toaletes, que decía la señora con harta desesperación de su sobrina. Eso sí, sobre todo doña Genoveva iba entarascada y tirando a cacatúa con tanto arrequive y filili, que los años están reñidos con las galas vistosas. A Esperanza, como era joven y linda, el rabo de un burro que se hubiera colgado le hubiera caído bien. Claro es que como la fortuna que, peseta a peseta, fue amasando don Romualdo no era tan grande que permitiese estos despilfarros, su solidez comenzó a resentirse, y cuando se concluyeron las disponibilidades hubo que acudir al crédito y tomar cantidades a rédito comprometiendo los bienes con estos excesivos dispendios. Pero la viuda de don Romualdo, en su delirio tantos años contenido de gozar y deslumbrar, continuaba sin escatimar en nada.
La ostentosa señora había extendido la pierna más ala de donde llegaba la sabana, y no le tapaba ya el pie ni parte de la pantorrilla, y de no corregirse y menguar sus gastos prontamente, antes que lo pensase tendría al descubierto hasta las caderas. Esta pompa y derroche, que contrastaba con la estrechez y apuros con que vivía Rocío, acabo de enajenar las pocas simpatias que en Arenas del Mar contaba doña Genoveva, y todos serán a condenar la infame expoliación de que había sido víctima la hija de don Romualdo, y a mirarla con afecto y a rodearla de consideraciones. En tanto que, por el contrario, sacaban a colación el humilde origen de doña Genoveva, recordaban sus torpes y casquivanos pasos de soltera y otras cosas por el estilo. Y aunque, peor era Meneallas, por lo malolientes, no daban paz a las lenguas en revolverlas. Que el pueblo nunca perdona que los que del han salido, traten de abofetearlo con un lujo insensato, y nada despierta más enconadas envidias que el querer humillar a fuerza de tirar el dinero. Solo las entrantes y salientes de su casa, que iban al calor de lo que pudiesen pescar con la liberalidad de la señora, y el reducido corro de sus relaciones, la alababan por delante, aunque muy luego eran por detrás sus más crueles enemigos, zahiriéndola despiadadamente con burlas y mofas. En esta situación se encontraban las cosas, cuando Toñín entró a pedir consejo y a consultar con don Sebastián sobre la posibilidad de impugnar ante los tribunales de justicia aquella malhadada escritura hasta conseguir su anulación. Don Sebastián, que era un abogado muy documentado, una especie de alcubilla con pies, contestó con gran acopio de citas de máximas de derecho natural, de artículos del Código y de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de sentencias del Supremo, si bien de estas las solía haber para todos los gustos y sentaban doctrinas con tantos cambiantes y facetas, que era difícil saber a qué atenerse, no desaprovechando la ocasión para generalizar a todo el sexo de vil su despotrique contra doña Genoveva y lanzando también sus denuestos contra aquel viejo que, cogido por domas había pecado, cometió la monstruosidad de arruinar a su hija para que su odalisca malgastara y se pavonease con su capital. El caso, en su opinión, era arduo, y juzgaba muy problemático que se consiguiera que la razón moral que asiste a Rocío prevaleciese sobre la ficción legal, que estaba amañada con escrituras y otros papelotes en regla, y fuese reconocida por los tribunales. A juicio de don Sebastián, lo único práctico y hacedero sería procurar amedrentar a doña Genoveva con los gastos de un pleito largo, intrincado y de dudosa solución, para ver de obtener algo de ella, del lobo un pelo. Él se brindaba, si Toñín le otorgaba poderes, a intentarlo, sirviendo de mediador, y procuraría sacar el mejor partido posible de la situación. Accedió de buen grado Toñín a encomendarle esta espinosa comisión, y con esto dieron por terminada la conferencia, no sin que don Sebastián volviese a tronar contra la mujer y sacase de nuevo a relucir la glándula pineal. A poco de salir Toñín del despacho del notario, se presentó en la habitación de los escribientes doña Asunción, la sandunguera pianista, preguntando por don Sebastián. Los escribientes, sonriendo traviesos, le dirigieron entusiastas chicoleos, mientras la miraban codiciosamente, siguiendo esa ineducada costumbre que hace que los españoles no sepan prescindir del sexo al hablar con una mujer. Después se miraron picarescamente entre ellos, como diciéndose, esta barbiana viene equivocada, no debe saber que nuestro principal es una especie de ogro para las mujeres, aunque, como esta, sean hembras de Buten. Entró Toñín a anunciar al notario que la vecina del bajo pretendía verle, lo cual desagradó profundamente a este. Despídela con cualquier pretexto, no estoy para perder el tiempo con monsergas de señoras, ordenó contrariado. Mas cuando Toñín salía a cumplimentar la orden, se tropezó con la viuda, que muy decidida y como un torbellino, se colaba resueltamente en el despacho reservado de don Sebastián. Usted dispense, señor mío, pero como no tengo tiempo que perder, me he tomado la libertad de entrar. Estoy tan atareada, a todas horas tengo lecciones. Es usted muy dueña, señora, respondió de mal talante el notario, ofreciéndole con la vista un asiento, lo cortés no quitaba lo valiente. Gracias, don Sebastián, porque usted se llama don Sebastián, ¿no es así? Expreso, dejándose caer sobre una silla, que crujió al peso de su sólida belleza. Sí, señora. Con este calor y con las escaleras llega una tan sofocada. Doña Asunción se abanica vertiginosamente y con coquetería, y lanza alguna que otra mirada incendiaria a su vecino, capaz de atortolar y atontecer a cualquier mortal, pero no a don Sebastián, que era la austeridad hecha notario. Que le viniesen a él con cancamusas, flirteos ni juegos de ojos. Eso estaba bien para los desdichados imbéciles que se dejan arrastrar por la primer lagarta con ganas de himeneo, pero la un hombre de su integridad moral. Él conoce de sobra que todos los miles que padece la humanidad, incluso la atrofia de la glándula pineal, provienen de adormecerse en las delicias de Capua, del trato íntimo entre ambos sexos, en el cual no dejaba de llevar la cabal razón, pues cortado aquel trato finalizaba la humanidad, a lo menos la humanidad de carne y hueso, y por ende sus males, pero entonces quedaba la humanidad de las almas y generación por el pensamiento.
Él, que se vanagloriaba de no haber tenido comercio carnal con el sexo enemigo, ni legalmente, pues era soltero recalcitrante, ni fraudulentamente, saltándose a la torera la barrera del sexto mandamiento, tan fácil de saltar en verdad, iba a abdicar ahora de sus prerrogativas de hombre consciente, porque a esta infeliz se le ocurriese voltear las pupilas con inverosímil acrobatismo. Ni imaginarlo siquiera. Pasan unos minutos, don Sebastián está malhumorado e impaciente, la señora no cesa de coquetear. Realmente, piensa el notario, recreando la vista en las graciosas y acentuadas formas de la garrida sevillana, considerada independientemente de su condición femenina, como se podría considerar un cuadro, es una hermosa obra de arte, un modelo ideal para una Venus pagana, sensual y morena. Señora, pues usted dirá, ¿a que tengo el gusto de deber esta visita?, dice don Sebastián, rompiendo al fin y al cabo un silencio que se prolonga demasiado. Es verdad, qué cabeza la mía, pues verá, anoche me enteré, por casualidad, de que es usted tan madrugador que a las 11 de la mañana ya no hay medio de que siga en cama. Señora, no veo la relación. Espere usted, hombre de Dios, no me sea tan supito. Como yo tengo lecciones por la mañana, desde las 8, al enterarme me dije, vaya un tostón que le estaré dando al vecino. Bien que en el centro del día y por la tarde, aguante la latita, ya que no hay otro remedio, pero a lo menos le dejaremos dormir con tranquilidad por las mañanas. Muchas gracias. Y a eso venia, a que haga usted el obsequio de decirme fijamente a la hora que se despierta, yo empezaré mis clases particulares a partir de esa mismita hora. Agradezco su atención, pero puede usted empezar a la hora que le acomode. No sea usted de saborio, don Sebastián, mire que a mí no me gustan los hombres erizos. Yo, que soy como la meloja de dulce, si hubiese tropezado con un hombre todo vinagrillo, valiente ensalada hubiéramos armado. Con que diga usted, señor Fierabras, ¿a qué hora se despierta usted? También es curiosidad la de esta señora, exclama mentalmente don Sebastián. Parece como si fuese la encargada de entrarme el desayuno. Señora, eso es muy variable. Ponemos a las 10. Pongamos a las 10. Ve usted, ya me voy yo más tranquila. Crea que trae una preocupación y un reconcomio desde que me entere que madruga usted menos que un sereno. Toda la mañana he traído un rezadero. A mí, en vida de mi difunto esposo, también se me solían pegar un poquito las sábanas, pero ahora la necesidad obliga. Lo único que falta, reflexiona el notario, es que me cuente las intimidades de su vida conyugal. Señora, le quedo muy obligado por su fineza. Nada, don Sebastián, por favor no me abrume con cumplidos. A mí hay que tratarme con muchísima franqueza. Yo soy muy franca, demasiado franca, sabe usted. A mí, si me hubiese usted resultado antipático, es un suponer, se lo hubiese dicho, muy fresca, en sus propias narices. Que usted piensa dormir la siesta, pues me lo envía a decir. Que le duele la cabeza, pues recadito al canto. Yo buscaré un pretexto para suspender por aquel día la lección o lecciones que importunen. Y sin necesidad de eso, que usted necesita un respiro en la tabarra que le estaremos dando, que usted está ya hasta la coronilla de escalas y solfeos, de discípulas y de profesora, pues me lo manda a decir, vecina, por los clavos de Cristo, que no puedo ya más, que estoy para volverme loco, que tengo el tímpano con ictericia. Y yo le concederé una tregua, no podrá ser muy larguita, hay cada papa y cada mamá de alumna, que en 6 semanas quieren que su niña toque más que un piano eléctrico. Pero, aunque poco, dejaremos unos días descansar sus trompas de Eustaquio, hay enfermedades llovidas del cielo. Ya lo sabe, a mí, sobre todo franqueza. Mire usted si seré franca, que le voy a contar una cosa que de usted me han dicho. ¿Qué le han dicho? Pues me han referido que era usted uno de esos hombres que hablan pestes de las mujeres, que no las pueden ver ni en pintura. Yo, señora, pregunto confuso don Sebastián. Lo mismito que usted acaba de oír. Y la verdad, tanto me habían ponderado su aversión por las mujeres, que cuando subí a los peldaños de la escalera, venía muertecita de miedo, no me fuese a echar con cajas destempladas. Vamos a ver, confianza por confianza, porque es esa ojeriza. ¿Qué cosas tan malas le hemos hecho? Es que, por un casual, ha tropezado en su vida con alguna desalmada. Yo no he tropezado con nadie, señora mía. No se vuelva usted a poner así de enfadado, los hombres ponen una cara tan rara cuando se incomodan. Era una suposición, y en el campo de las hipótesis no hay por qué ofenderse. Con que Heigame el favor de bajarse de la parra, señor suspicaz. Nada tendría con todo de particular, porque hay cada pájara por esos mundos de Dios. Pero la mayoría no somos de esta índole, créame usted, amigo mío. La casi totalidad de mis congéneres son unas infelices, que sobrada desgracia tienen con haber nacido mujeres. Si yo le contase a usted. Pues sí que venía despacio la profesora, y eso que dijo que traía prisa, reflexionaba don Sebastián.
Y el caso es que es graciosa y viva como una ardilla, y tiene unos ojos de un negro tan intenso, que yo no vi nunca otros parecidos, de tan negros azulean como las alas de los cuervos. Pobrecitas mujeres, continuó la gallarda sevillana, dejando escapar un hondo suspiro. Usted habrá tenido madre. Sí, señora. Claro está. ¿Qué pregunta la mía? ¿Y hermanas? No, señora. ¿Cómo era su madre? Mi madre era una santa. Ve usted, ¿y cuántas madres habrá en el mundo? No sé. Ni yo tampoco, pero habrá muchas. De seguro. Pues entonces. Caray, se dijo el notario. He aquí una cuenta que nunca se me ocurrió ajustar. Todo eso que se dice de las mujeres es literatura pura, prosiguió la pianista. Los pícaros escritores que no saben ya qué escribir y la han tomado con las mujeres. Cabalmente tuve yo un sueño anoche. ¿Qué soñó usted? Interrogó, ya curioso, don Sebastián. Se va usted a reír. Prometo estar más serio que un juez en estrados. Don Sebastián, sin notarlo, se iba ablandando, le entretenía el palique de la sevillana. Hablaba con tal gracejo y era tan chistosa. Pues soñé con Madre Encarnación, una monja que me enseñó música en el colegio en que me eduqué, y que me quería mucho. Hace ya años que murió la pobre. Anoche, en sueños, se me apareció y me dijo, aquí, el 90% somos mujeres, los hombres son más raros que las estrellas de rabo. Ya lo ve usted, en la gloria preponderan de un modo abrumador las mujeres. ¿Y si esa monja estuviese en el infierno y se refiriese a él? ¿Qué cosas dice usted? Si era una bendita, que murió en olor de santidad. Se fue derechita al cielo, con los zapatos puestos. Usted que sabe tanto, don Sebastián, a ver si me dice, porque sueño yo tanto con Sor Encarnación. Qué sé yo, hay tantos fenómenos que solo vislumbramos. Ustedes se querían cuando ella vivía, y es fácil que, después de muerta, su espíritu siga queriéndola y venga a visitarla. Jesús, María y José. Aprovecha los momentos de su sueño, en que la materia reposa y solo el alma vela, para comunicarle sus ideas e infundirle sus deseos. Pues voy a pasar unos miedos horribles con su explicación. No hay que temerla, las almas no pueden hacer el mal, cuando menos el mal material, pueden imbuir en unos pensamientos torcidos que lo inclinen a cometerlo, pero ellas no son capaces para hacerle directamente. Ave María Purísima, qué cosas tan curiosas. Los seres son infinitos, ilimitados en todas direcciones, de ellos solo es visible una parte, la material, la que define nuestra forma aparente. Pero la otra, la inmensa, es invisible e impalpable, se escapa a la percepción y al análisis de nuestros limitados sentidos, aun amplificados con los medios con que la ciencia cuenta. Esta otra parte, que lo llena todo ilimitadamente, son fluidos, son emanaciones, son ondas que emitimos. Todos los seres se compenetran, se confunden, se entrelazan, se entrecruzan. Para ellos no existe la ley de la impenetrabilidad que rige la materia. Usted y yo, expreso muy serio don Sebastián, llevado de su fervor de propagandista, estamos confundidos, compenetrados, en este momento y siempre. Sí, de verdad, pues sí que es chusca cosa. Así es como pueden explicarse los fenómenos de telepatía, de hipnotismo, de espiritismo. Las emanaciones del alma de su antigua profesora, por la simpatía que las unió, hacen vibrar su entendimiento, se convierten en pensamientos en su cerebro. Entonces, efluvios de mi ser llegaran a Sevilla, dijo ella, riente. Indudable. Pues estaba por mandarle un recadito a mi hermana, expreso, con malicia, la burlona viuda, que vive en el barrio de Triana, conforme se sale del puente a mano derecha, precisamente le tenía que escribir. Don Sebastián, sin reparar en la chunga, le aconsejo. Reconcéntrese, piense con fuerza en lo que quiere transmitirle, y quién sabe. Quite usted ala, el demonio es este hombre. Esas son prácticas de brujería, que estarán condenadas por la Iglesia. No sé si lo estarán, yo al menos no veo razón para que lo estén. Esas son supercherias y hechicerias del espíritu malo. Ahora no me extraña que piense mal de las mujeres, usted es un hereje. Pero, señora. Nada, no hay pero que valga, don Sebastián, un hereje. Y si no, póngase a rezar conmigo el credo. No veo la necesidad. Pues yo sí la veo, lo reza usted. ¿Para qué? Porque lo deseo yo, es un señalado favor que va a hacerme, pero que ahora mismito. De aquí no me muevo hasta que no lo rece, no quiero dejarle en compañía de espíritus infernales. Se pone usted tan mona con ese hociquito arrugado de enojada, dijo entusiasmado don Sebastián, a quien impensadamente, cuando ya tenía los huesos bien duritos, brotó de los labios la primer flor dirigida a una enemiga, que estaba por desobedecerla. A usted no se le pone la cara rara que decía antes, refiriéndose a mí, sino una preciosa, adorable. Ay, qué galante está el tiempo. Con que a rezar, a ahuyentar al espíritu de las tinieblas. Rezare cuanto usted quiera. Creo en Dios Padre
Creo en Dios Padre, coreaba el notario, como un manso borrego. Todopoderoso. Todopoderoso. Ah, sí, no paró la sevillana hasta que don Sebastián rezó devotamente todo el credo. Más pueden dos etcéteras que dos carretas, que diría, disfrazando con eufemismos la neta habla castellana, don Tomás, el cura. No sabe usted el peso que se me ha quitado de encima. Temía que se lo llevasen por los aires, montado en una escoba. En fin, veo que no es usted tan malo como yo presumía, y agrego, después de consultar su reloj de pulsera, uy. Las 12 menos cuarto. Me voy corriendo. Ya debo tener en casa la alumna de las 11:30. Quedamos en que seremos buenos amigos. Choquela usted, expreso alargándole la fina diestra, que el notario estrecho sin temor de impuras contaminaciones. Y Heige en caso, no crea esas paparruchas que cuentan de las mujeres, es todito literatura. Se despidieron amigablemente, y ella abandonó la estancia igual que había entrado, buliciosamente y como una tromba, dejando oír los armoniosos arpegios de la risa de cristal de su genio cascabelero. Don Sebastián se confesó que había hecho mal en tener prevención a la vecina, era una mujer encantadora, con ella se iba el tiempo sin sentir. En cuanto a la pianista, saco la convicción de su conversación con el notario, de que no es tan fiero el león como lo pintan. Tanto hablar del horror que don Sebastián experimentaba por las mujeres, y ella estaba convencida de que le había causado impresión. La mujer tiene tal instinto para adivinar que son amadas o deseadas, que cuando el hombre va, ellas vuelven. Al notario no se le había pasado todavía por las mientes que le gustase la sevillana, y ésta ya lo sabía. Las emanaciones, la telepatía, pobre glándula pineal la de don Sebastián, corría inminente peligro. Asterisco asterisco asterisco. El notario desarrolló gran habilidad y exquisito tacto en su misión conciliadora. Doña Genoveva, amedrentada con un litigio cuyo final le pintaban más que incierto, se avino, después de mucho tira y afloja, a transigir la cuestión, entregando 20.000 pesetas a toca teja, pero ni Dios pasó de la cruz, ni ella consintió pasar de los 4.000 pavos. Toñín admitió a regañadientes la transacción, que era una miseria lo que les entregaban relativamente al caudal que dejara don Romualdo, y creía que era tan manifiesta y patente la razón moral de la causa que representaba, que ésta tendría que imponerse o fortiori ante los tribunales de justicia. Sin embargo, el carecer de fondos para mantener un difícil pleito y el aconsejarle su principal que transigiese, porque la razón moral suele naufragar y perderse entre el farrago del papel sellado y la hojarasca de los autos. Le hicieron apearse de su burro y prestarse, aunque de mala gana, a la conciliación. 3. Esperanza y Quique. Han transcurrido 3 o 4 años más, otro elemento infinitesimal en la gran integral de la eternidad. Doña Genoveva sigue despilfarrando y tirando el dinero a manos llenas, a pesar de encontrar cada vez mayores dificultades para hacerse de él. La fortuna que amontonó sordidamente don Romualdo, está comprometida con multitud de gabarros. Todos son deudas, préstamos vencidos, obligaciones contraídas y escrituras hipotecarias. Se diluye como la sal en el agua, vuelve, bajo 1000 formas, al pueblo de donde salió. Doña Genoveva no parece haya fijado su atención hasta entonces en los estragos y mermas que con sus prodigalidades va haciendo en su fortuna, anchos portillos por donde penetra la roedora usura, ni los obstáculos con que hemos dicho tropezaba, y que van encreciendo, para contratar nuevos préstamos y procurarse más dinero que convertir en joyas, sedas, gasas, moños y perfumes, han conseguido se pare a meditar. Las fincas de renta más saneada están hipotecados a don Juan Manuel, que es su principal acreedor y que, como siempre, en todos los caudales que se desmoronan por aquellos contornos, se llevará la mejor y mayor tajada. Ya se cierne, como los buitres, sobre la hacienda de la prodiga. Parece que ha olfateado su próxima caída y aguarda ansioso el momento oportuno para arrojarse y hacer presa en ella. Las últimas demandas de fondos de doña Genoveva han sido rechazadas, y su obstinación en reiterarlas fue infructuosa. Ello ha hecho que la señora empiece a darse cuenta del peligro, pero incapaz de detenerse ni retroceder en la senda emprendida, y comprendiendo, por otra parte, que sería ya tarde para evitar lo inevitable, continúa sin introducir la más ligera economía en sus gastos. Además, su sobrina constituye su esperanza. La belleza de la joven hará salir al carro del atascadero. Esperanza es, ciertamente, un dechado de hermosura. Alta, arrogante, bien proporcionada, con curvas suavemente onduladas, cutis nacarado, pelo áureo y semblante hechicero, es manjar digno de los dioses del Empireo. Su boca, fresca y jugosa, que al sonreír se entreabre como una granada y deja ver 2 apretadas hileras de menudos y blanquísimos dientes, es una perenne incitación al beso. Sus ojos, grandes, rasgados, color tabaco, tienen una exuberancia de vida, de expresión y de picardia, que atraen y subyugan. Su pelo, abundoso y rubio, como las espigas de los trigos en sazón, corona como una cimera de oro su cabeza. Su cuerpo, que es cimbreño, elegante, y borneo y un poco languido y felino, parece esculpido para una suprema encarnación de la voluptuosidad.
todo en ella es bello, armónico, incitante y cautivador. Pues bien, esta divinidad de mujer, flor y copete de toda belleza, que es la admiración y el esparcimiento de ojos de todos los hombres del lugar, está en relaciones con Enrique, Quique, como le llaman su familia y sus íntimos amigos, el hijo de don Juan Manuel, el tipo más feo y anodino del pueblo. El mozo anda que bebe los vientos por su amada, y doña Genoveva confía en recobrar su posición, aún más esplendorosa, con la pronta unión de los jóvenes, y mientras tanto sigue trampa adelante. La fabulosa fortuna de don Juan Manuel vendrá a manos de Quique y, por lo tanto, a las de Esperanza, a quien su tía cree manejar a su antojo. No hay, en consecuencia, por qué apurarse ni reducir gastos, por el contrario, conviene seguir teniendo rodeada a la doncella de aquel lujo, en el cual encuadra tan perfectamente su belleza picante y arrebatadora. Quique es todo el reverso de un Adonis, larguirucho, desmedrado, cargado de hombros, patizambo, nada airoso en el andar y de ojos algo estrabicos. Su rostro es el más variado muestrario de granos que puede existir, desde el sencillo barrillo, al tumor de carácter antracíco, pasando por el furúnculo, allí hay de todas las especies conocidas de diviesos y de todo género de eflorescencias, pero sobre todo el cuello es digno de especial mención y se lleva la palma en aquel concurso de protuberancias y pústulas. Es un cogote sin pelo, lleno de cicatrices, corcucidos, y donde frecuentemente hace su aparición, sin recato, el genuino anthrax, y constituiría un ideal campo de experimentación para un patólogo que estudiase enfermedades cutáneas. Solo una increíble acumulación de elementos patógenos puede dar lugar al desarrollo en un lugar, de tanta lacra y miseria fisiológica. Raimunda, que ha vuelto al servicio de su antigua ama, conforme ahora se dirá, resume el juicio que este repulsivo cogote le merece, diciendo a sus amigas, a espaldas de las señoras, como es, natural. El señorito Quique está podrido. Esta categórica afirmación quizás sea algo aventurada, que al fin no todo es pus en su cuerpo, pero desde este momento se puede asegurar que los síntomas no son de que el desgarbado joven esté saludable como una manzana sonrosada. Quique es, con los aditamentos y mancillas con que su borrascosa vida ha maculado su tez, todo el retrato de su difunta madre, pues la Gabela, la compañera de don Juan Manuel, ha entregado hace unos meses su alma a Dios o al diablo, quienes seguramente la hubieran rechazado de haberse presentado con su envoltura corporal. Si el físico del pollo deja tanto que desear, la moral deja aún más, pues es avieso, vicioso, pendenciero, insubstancial, cruel y egoísta, una alhaja de chico. Nada de esto obsta para que a don Juan Manuel se le caiga la baba oyendo decir sandeces a su vástago, es una debilidad y un cariño tan extremado el que siente por este único hijo, que difícilmente se conciben en un corazón tan duro como el suyo. Y, sin embargo, así es, a su hijo se lo consiente todo, le entrega cuanta moneda pide para sus caprichos y vicios, y es materia que se deja moldear entre las manos de Quique lo que para los demás es resistente porfido. Para que se decidiese a traerlo de Madrid al pueblo, donde, terminado el bachillerato, estuvo varios años hospedado en una cara pensión, sin conseguir aprobar una sola asignatura del preparatorio de Derecho, no fueron bastantes una serie de trastadas que el mozalbete le hizo, ni que dilapidase el dinero en garitos y lupanares. Solo cuando una vergonzosa enfermedad, contraída con tan crapulosa existencia, puso en peligro los preciosos días del disoluto, don Juan Manuel se resolvió a que volviese al pueblo, matando en flor los futuros triunfos forenses de aquel, virtuoso, del vicio, en sus formas más canallescas y groseras. Si el Matatia sigue adunando riquezas, es porque todo le parece poco para aquella criatura, que no tiene el diablo por dónde desecharla. Y por dejar a su hijo a cubierto, con exceso, de todas las contingencias del porvenir, no teme precipitarse, casi a conciencia, en la eterna condenación. No era Quique pareja digna para aquella escultural beldad que tenía por novia, pero como no hay aglutinante como, la vil pasta, para aunar voluntades, no hay que maravillarnos de ello. Esperanza, desengañada del amor, era materia propicia para acatar, aunque con repugnancia, los interesados consejos de su tía, a quien todo se lo debe. La gente, siempre inclinada a pensar mal, no iba descaminada, por consiguiente, al dudar de la pasión que la hechicera Esperanza aparenta sentir por el degenerado Quique. De desengaño hemos hablado, y es porque la joven estuvo muy enamorada de un teniente de la Guardia Civil, que fue jefe de aquella línea, y con quien tuvo amores. El teniente, un muchacho guapo y soñador, fue su primera pasión. Apenas había salido la chica de la pubertad cuando le rindió por entero el corazón. Con su temperamento apasionado y ardiente, tan colada, estuvo con el hijo de Marte, que sus largas peladuras de pava por la reja, a altas horas de la noche, se prestaron a más de 4 equívocos comentarios. Más de la noche a la mañana, el marcial enamorado desapareció. Había solicitado el traslado a Fernando Punada menos, según luego se supo.
Este desengaño del que ella hizo dueño de su albedrío, lleno de rabiosa desesperación a la muchacha que, humillada y vejada con aquella injustificada deserción, guardó en el fondo de su alma un amargo pozo de desprecio y desdén para todos los animales bípedos, implumes y de sedoso bigote, cuya perfida y voluble condición conocía ya por propia experiencia. Desde entonces, en su corazón no hubo altar más que para una diosa, la coquetería. Las instancias de doña Genoveva, que le predicaba sin tino sobre la conveniencia de consolarse con Quique del descalabro sufrido, encontraron eco fácil en la amargada joven, y le hicieron dar oídos a los galanteos de aquel averiado Tenorio, a quien la hermosura de la muchacha tenía trastornado el escaso juicio y había vuelto tarumba. Volviendo a Raimunda, según acabamos de prometer, explicaremos, para que el caso no sorprenda a los lectores, cómo fue el reingresar en el servicio de doña Genoveva. Raimunda reincidió en el matrimonio, aquel brutote de su primo Bastión le había hecho tiling con sus animaladas, y como tampoco él le pareció costal de paja la prima, y menos desde que compró aquellas famosas tierrecillas con las 3000 del ala que le dio su antigua ama, se unieron en indisoluble lazo. Más a poco de casarse, Bastión, que era un Aragán de tomo y lomo, dio en frecuentar una venta, medio posada y medio taberna, que por aquellos andurriales existía, y cuando volvía embriagado de ella, lo cual sucedía un día sí y el otro también, y Raimunda le reprochaba su proceder, la tundía a puñadas y patadas. Total que las tierrecillas se evaporaron convertidas en mosto, que trasegaba sin tasa aquel condenado de Bastón, y que entre este y el hijo de Raimunda hubo violentos altercados, que a veces terminaron tratando de dirimir sus diferencias faca en mano, sin que providencialmente, por la intervención de Raimunda, llegaran a acometerse. El hijo de Raimunda, enfurecido, emigró a la Argentina, para evitarse tener que matar a su padrastro, según dijo, y su madre tuvo que volver a buscar acomodo como sirvienta, pues la necesidad apremiaba. Como era buena criada y conocía los gustos y flacos de doña Genoveva, y a esta no le iba nada bien con sus substituyas, concluyó, después de varias tentativas infructuosas por parte de Raimunda, por admitirla en su servidumbre, no sin antes recriminarle y echarle en cara repetidamente su deslealtad y desagradecimiento para con ella, y el ser harto larga de lengua. Cuando Raimunda contaba, desolada, las cuitas que sobre ella habían llovido con sus segundas nupcias, sus sueños de propietaria desvanecidos, su único hijo ausente en remotas tierras, las heridas y verdugones de las fieras palizas, que soportaba calladamente para que no se enterara el hijo y se armase la de Dios es Cristo, doña Genoveva le preguntaba, por vía de reconvención. ¿Para qué te volviste a casar, pedazo de atún? ¿No sabías que nunca segundas partes fueron buenas? Y Raimunda contestaba indefectiblemente. Debilidades que tiene una. Lo triste del caso era que estas debilidades continuaban. Cuando aquel pedazo de bárbaro, incapaz de sacramentos, que tenía por dueño y señor, venía de tarde en tarde a Arenas del Mar, Raimunda, toda alborozada, solicitaba de su señora permiso para pasar el día con él y un adelanto a cuenta de su soldada. Por la noche regresaba lloriqueando, destrozada y despeinada, con el rostro plagado de ronchas y cardenales por los bofetones, y con otras carnosas partes de su cuerpo aún más amoratadas de los golpes recibidos, y ni que decir tiene que sin las pesetas facilitadas por su ama. ¿Ves, cacho de alcornoque, te está bien empleado por no tener rayo de vergüenza? Apostrofaba la doña Genoveva, al verla entrar con tan desastrosa y lastimera guisa. ¿Qué quiere usted, señora? Es que no lo puedo remediar, le tengo querencia. Debilidades que tiene una. No obstante sus promesas de no mirar más a la cara al autor del vapuleo, cuando éste, al mes siguiente, volvía por el pueblo, la otoñal Raimunda tornaba a solicitar el día de asueto y el anticipo que llevara al rústico doncel. Debilidades que tiene una. Y las tornas eran idénticas, salvo algún ojo hinchado como una toronja, que Bastión se había olvidado de acariciar, en la anterior entrevista, que cuando el cariñoso marido empinaba el codo y zurraba el balago a su costilla, cegaba y le hacía cegar a ella. Raimunda, la infeliz, tenía vocación de mártir. Debilidades que tiene una. Aquella tarde, una abrileña, tibia y serena, Esperanza y Enrique pelaban la pava por una ventana baja. Estaban de monos. Quique creía haber notado que don Cosme pasaba por la calle de ella más de la cuenta y que solía dar la maldita casualidad de que Esperanza estaba a la ventana cuando el cacique pasaba y hasta que se miraban descaradamente siempre que estas casualidades tenían lugar. Eran ya demasiadas casualidades. Don Cosme, como a pesar del parentesco le llamaba Quique, su tío segundo, un hombre casado y con hijos y enemigo irreconciliable de su padre, contra quien ya sostenía 3 pleitos, 26 incidentes y 2 querellas criminales. Don Cosme, un cínico, lascivo y ventrudo pacha, que no obstante rayar en el medio siglo, quería ejercitar el derecho de pernada en su feudo y convertir en su serrallo el pueblo entero. Vamos, que el que Esperanza flirtease con don Cosme, era imperdonable. Mal estaría con otro, pero con don Cosme.
Realmente es preciso reconocer que Quique tenía derecho a mostrarse rabioso y enfurruñado y hasta a morderse los puños, si todo no era obra de la pijotera casualidad. Me estás poniendo en ridículo, decía su amada, tirándose fieramente de las puntas del pañuelo de seda, con el cual traía, como de costumbre, entrapajado el pescuezo. Yo, Quique, protestó ella, abriendo unos ojos como espuertas, sin duda por el asombro. Sí, tú, estás haciendo que sea el hazmerreír del pueblo y eso, vamos, no te lo tolero ni a ti ni a nadie. Pero me quieres explicar, don sulfuroso, ¿por qué te pongo yo en ridículo? ¿Qué es lo que no me toleras? Que te times de ese modo con el avestruz de don Cosme. Yo, con don Cosme. Acabáramos. Pero estás en tu juicio. En mi cabal juicio. 3 veces, por lo menos, ha pasado por aquí hoy don Cosme. ¿Y qué me cuentas a mí? Las 3 estabas asomada a la ventana. Puede ser. Y las 3 te has quedado embelesada mirándole. Me habrá hecho gracia. Tiene un tipo tan gentil. Vamos, Quique, tú sueñas. ¿Ha pasado o no ha pasado las 3 veces? No he llevado la cuenta. ¿Te ha mirado o no te ha mirado? No he reparado en ello. ¿Y tú, tampoco has reparado si le mirabas? Tampoco. Chunguitas encima. Mira, Quique, lo tomo a broma por no tomarlo en serio. Tómalo en serio, que en serio te hablo yo. Pues no trae pocas ganas de bronca el niño. Tú te has levantado esta mañana por los pies de la cama. No comprendes que tus palabras y tus dudas son ofensivas. Y tus acciones, no. Pero qué acciones ni qué niño muerto. Ya te lo he dicho. No has dicho más que majaderias. Pero ¿es verdad o no es verdad que le gustas a don Cosme? Eso pregúntaselo a él. ¿Y a ti, no te gusta? Interrogaba tosudo el Galen, golpeando impaciente con los tacones de los zapatos la acera, de donde sin duda esperaba que brotase la verdad, desengañado de que apareciera en la boquita de miel de su adorado tormento. Es precioso para una calcomanía. Entonces, ¿por qué te timas con él? Tú andas mal de la vista, debes ir a que te reconozca un oculista y ponerte en curación. ¿Por qué? Porque ves visiones. ¿De verdad, no le miras? Trae, si quieres, al notario, que levante acta. Si vieses lo que me hace sufrir. Y tú a mí no, con esas tonterías. Ah, si fuese verdad. Pero aún dudas, incrédulo. Mírame a los ojos, ya lo hago con gusto. ¿Y qué? Tengo yo ojos de engañar a ningún simplón. Lo que tienes son 2 preciosidades en vez de ojos. 2 brillantes llenos de luz. 2 brasas llenas de fuego, Musito, Mirandola, encalabrinado y codicioso, el rival de Picio, a quien la muchacha, con sus miradas ígneas y picarescos mohínes, iba poniendo en punto de caramelo. Estaba tan linda e incitante con aquella vaporosa blusa de batista blanca, que dejaba al descubierto el morbido cuello, los torneados brazos y el arranque de los turgidos senos. ¡Ay, qué lunar tan tentador tienes junto al codo y otro en la barbilla! Y otro en tu divina garganta. Eres muy lunarosa, prenda, exclamaba entusiasta Quique, que en los ojos de la bella había dejado su enojo. ¿Te gustan? No que no, ¿qué preguntas tienes? Pues el del codo es feo, es demasiado grande, míralo. Incitadora, aproximo el codo aludido al rostro del mancebo, quien fue a depositar en él un fogoso beso, mas la joven, riendo, lo retiro rápida, mientras que con la otra mano fue a darle un cachete en los atrevidos labios, lo que no logró, porque sus dedos tropezaron en los barrotes de la reja, lastimándose. ¿Ves? Por tu culpa, me he hecho daño. Pobrecita mía, ¿dónde se ha hecho mi nena pupa? Aquí, en las yemas de los dedos. A ver. Esperanza le entregó, coqueteando, la mano y Quique, una vez que la tuvo bien afianzada, empezó a besar una a una las doloridas puntas de los dedos. Sana, sanica. Iba diciendo el Galen, a compás que besaba. Suelta, no seas atrevido, no te la volveré a dar. Estúpida de mí. Pero Quique le había tomado el gusto a aquella gentil ocupación, y de los dedos pasó al dorso de la mano, y de la mano a la muñeca. Después, empezó a subir, voraz, sus labios por el alabastrino antebrazo, hasta que ella, pareciéndole bastante el juego, rescató de un tirón su mano prisionera. Quique estaba radiante, metamorfoseado, sus ojos, expresivos y jubilosos, despedían chiribitas. El deseo nos presta unos minutos la belleza, la inteligencia, la elocuencia y la persuasión de que carecemos. Si los hombres pudiesen tener constantemente el deseo en estado latente, todos seríamos unos Apolos, unos Salomones y unos Demóstenes. La naturaleza, para realizar sus fines, nos presta todas las armas de la seducción. Quique, no diremos que se había trocado en apuesto y hermoso, porque esto equivaldría a pedir peras al olmo, pero su fealdad estaba mitigada, obscurecida, por los resplandores del deseo.
En cuanto a esperanza, era en aquellos instantes para él el compendio de toda belleza y donosura, la esencia y personificación de toda elegancia y gentileza, la suprema felicidad, en pocas palabras. Nos ofusca de tal modo el deseo, que convertimos las imperfecciones en perfecciones, por ello el deseo por satisfacer todo lo embellece. En cambio, en el satisfecho todo lo afea el hastio. No era moco de pavo, ni mucho menos, esperanza, pero el deseo de él, aún la realzaba y la adornaba con mayores atractivos y gracias de los que tenía. Así, cada vez que Quique, con su desgalichado andar de anade, se separaba de la reja, enardecido y medio loco, no paraba de forjar planes para hacer pronto suya a aquella mujer, que ponía en sus venas lava en vez de sangre y que espoleaba sus sentidos hasta la crueldad. Él, sensual y vicioso, no era dudoso que cometiera pronto la disculpable tontería de casarse, si de otro modo no lograba poseer aquel anhelado tesoro, cosa poco probable, que ella, con su instinto de hembra pícara y calculadora, sabía mantenerlo a raya, cuando el retozo amenazaba tomar peligroso giro, y quedar al margen de lo irreparable. El mejor día hago contigo una barbaridad. ¿Cuál? Comerte. A tu lado me siento antropófago. Uy, qué miedo. U otra más gorda, casarme. Oye, porque es una barbaridad casarse conmigo. Y él, comprendiendo que había dado un paso en falso, se apresuró a retroceder. Porque no me quieres. Otra vez vuelves con la eterna cantinela. Pues pruébame lo contrario, déjame darte un solo beso en el lunar. Naranjas de la China. Pasó Toñín, que venía de visitar a su antiguo principal, don Sebastián, y al ver a la pareja de tórtolos, su primito hermano y la que había usurpado el puesto que corresponde a su mujer, no pudo reprimir el hacer un gesto de contrariedad. No los quería mal, que no era rencoroso, pero le causaba repugnancia ver a los futuros beneficiarios de las fortunas que a Rocío y a él les debían haber correspondido. Toñín y Rocío habían salido de apuros con las 20,000 pesetas de la transacción, pagaron lo que debían, y con el sobrante pusieron parte del depósito, como fianza, para obtener la representación de la compañía arrendataria de tabacos en aquel pueblo, cargo el de representante, que la influencia del notario había conseguido para su dependiente. El resto de la fianza lo constituyeron en bienes inmuebles, con las pobres fincas de don Pascual, que quedaron afectas y respondiendo de la honradez de la gestión de Toñín, pues el hidalgo, siempre desprendido y generoso, las brindó de buen grado a sus sobrinos, para el indicado objeto. Con los emolumentos del nuevo empleo de Toñín, la situación del simpático matrimonio había cambiado, mejorando mucho, ya no pasaban estrecheces y vivían desahogadamente, cierto que no tenían para lujos ni despilfarros, pero ellos tampoco los ambicionaban. ¿Ves, Toñín? Tenía yo razón cuando te decía que Dios aprieta, pero no ahoga, preguntábale frecuentemente ella, que al sexto hijo, una corrida completa, parece haber parado en su puntual tarea de dar descendientes a su marido. Toñín venía, como dejamos dicho, de la notaria. Ya no estaba en ella como amanuense de don Sebastián, pero, agradecido a este y profesándole una leal amistad, iba siempre que podía a saludarlo y charlar con él. Don Sebastián empezó a demostrar, repentinamente, una desmesurada afición por la música clásica, se pasaba las horas muertas en el domicilio de su vecina, pidiéndole interpretase al piano obras de Chopin, de Beethoven, de Liszt y de otros afamados maestros compositores, hasta solicitaba trozos de óperas de Wagner, con no haber sido nunca este genial maestro, músico de su devoción, y la gentil y traviesa pianista las digitaba con la unción y el sentimiento de su carácter apasionado y sensible. Eran muy solemnes estas sesiones musicales, que la musa Euterpe presidia. Doña Asunción tocaba con entusiasta y diestra ejecución y don Sebastián, convertido en un ferviente melómano, oía con religioso silencio. Observóse también, y fue tema de conversaciones entre sus amigos, que su verbo elocuente ya no pronunciaba aquellas contundentes catilinarias contra la mujer y que cuando sacaban la conversación sobre la glándula pineal, el notario, que se había dejado de teosofias y ocultismos, sonreía incrédulo y se encogía de hombros. Tales síntomas eran mortales de necesidad, y efectivamente, a poco, se supo que don Sebastián conduce al altar a la graciosa sevillana, que reincidia gustosa en el sacramento del matrimonio. Fue una tarde, a la hora propicia del obscurecer, cuando don Sebastián, hondamente conmovido, al terminar de interpretar ella, con sin igual maestría, una bella página musical de Tristán e Iseo, se declaró, confuso, cogiendo una de las manos de la profesora para cobrar ánimos, y cuando oyó de los femeninos labios de la apetitosa morena el sí más dulce y susurrante que ha oído depositario de la fe pública alguno. Pobre glándula pineal de don Sebastián. Al encenderse la antorcha del himeneo se apagaría para siempre aquella luz espiritual y suprasensible que alumbraba su cerebro. Pero don Sebastián no parecía muy apenado por ello. Al contrario, estaba comunicativo y alborozado, como niño con zapatos nuevos, desde que la profesora de piano le entregó su blanca mano. Ella había dejado de dar las lecciones con que su venia a su sostenimiento.
En adelante tocaras para mí solo, habíale ordenado el notario, y ella, obediente y sumisa, acataba la voluntad de su futuro. Don Sebastián estaba cada vez más enamorado, resumaba almíbar por todos los poros de su cuerpo, se derretía, como la manteca, a las miradas ardientes de la sevillana, ahora que esta manteca era más dulce aunque la mantequilla de Soria. Don Sebastián y la pianista marcharon a la capital para contraer allí sus nupcias, pues temían, de haberla celebrado en el pueblo, la salvajes encerrada con que, sin excepción, eran obsequiados todos los viudos o viudas que contrayan nuevo conubio. Eran estas encerradas espectáculos bochornosos que duraban varios días, durante los cuales se entonaban, a todo pulmón, coplas picantes alusivas a los contrayentes y se organizaban nocturnos y atronadores conciertos, en que toda suerte de instrumentos armaban una algarabia infernal y desconcertante, en monstruosa polifonía. Hubo casamiento de estos en que los novios tuvieron que salir del templo parroquial, rodeados de guardias civiles, para proteger a los recién casados de los insultos, de los dichos pornográficos, de los achuchones y hasta de los objetos arrojadizos, con que la ineducada plebe los maltrataba. Cuando contrajeron el sagrado lazo, don Sebastián estaba ya convertido en un pilón de azúcar cande. Era jalea pura, fue un epitalamio sobrado empalagoso. Tanta azúcar en los individuos no suele presentarse, como la diabetes, más que a edades algo avanzadas. Don Cosme, al enterarse del casamiento del notario, lo comentó diciendo: ahora comprendo por qué abominaba tanto de la carne, era que le gustaba el suculento jamón. A don Sebastián, neófito en aquellas lides, el jamón o lo que fuese, le supo a gloria. Toñín iba a casa de don Pascual, que se encontraba enfermo, a recoger a su media naranja, la cual, desde que se enteró de la enfermedad de su tío, no se separaba casi de su lado. Al ir a entrar en la morada del hidalgo, se tropezó Toñín con el tonto Gaspar, que con el descaro de la imbecilidad, le pidió un pitillo. Toñín le entregó una cajetilla a medio consumir, que llevaba en un bolsillo, en algo se había de conocer que era, tabacalero. Don Pascual se había tenido que meter en cama hacia un par de días, con un ligero catarro al parecer, algo de tos y un poco de destemplanza. Cuestión de bronquios, nada de cuidado. Cuando entró Toñín en la alcoba de don Pascual, sentado en la cama, leía. El buen señor estaba muy avejentado, tenía el pelo niveo por completo, la frente surcada de arrugas y el pulso temblón. ¿Cómo se encuentra usted? Mejor, mucho mejor. Gracias, sobrino. Mañana me parece que podré abandonar un rato el lecho. ¿Qué lee usted? Leo a Balmes. Hay dos clases de libros, los que nos hacen soñar y los que nos hacen meditar. La juventud prefiere los primeros, la vejez los últimos. Hay todavía otra clase, los que nos hacen dormir, pero estos, más que libros, son papel impreso. A mí lo que me gustan mucho son las novelas, terció Rocío, que sentada en una butaquita hacia labor de gancho. Las novelas son el opio de los occidentales, ha dicho Anatole France. Esto del opio lo han tomado al pie de la letra algunos novelistas, cuyas obras soporíferas producen sueño y pertenecen a la tercer clase de que hablaba antes. La mayoría de las novelas que se publican hoy en día están escritas, como las producciones teatrales contemporáneas, con vistas exclusivas al mercado. Halagan todos los apetitos y bajas pasiones de la multitud y se recrean en describir obscenidades de burdel o mancebia y concubinatos. Son novelas para hombres solos, y aun de estos, para los que tienen el gusto estragado y corrompido y necesitan excitar su apetencia con manjares fuertes. Novelas, como decía un amigo mío, de casino y de oficina, pues allí es donde únicamente se leen, que nadie se atreve a introducirlas en su hogar, y con esto queda hecha su mejor apología. Entró refunfuñando doña Emilia, con un vaso de leche para don Pascual. Cada día tenía más exacerbada su beateria y mania religiosa. Se pasaba la vida en hostilidad permanente con su esposo, y por un quítame a la esas pajas, tocaba zafarrancho de combate. Desde que el hidalgo había caído enfermo, parecía más aplacada, pero la hostilidad, aunque callada, seguía latente. Al día siguiente se levantó don Pascual, pero tuvo que volver a acostarse a poco, pues se encontraba peor. La recaída se presentó muy grave, tenía una alta temperatura y esputaba sangre. Don Fabián declaró que era un ataque gripal de mal carácter, pues se había declarado la bronconeumonía y tenía invadidos ambos pulmones. Mandó le aplicasen ventosas y prescribió varios medicamentos, pues tenía el defecto de ser polifármaco. Barbus ha escrito en El infierno, yo moriré un día. He pensado alguna vez en ello. Hago memoria. No vi pensado nunca en ello. No puedo. Tan imposible es mirar cara a cara el destino como mirar al sol, y sin embargo, el destino es gris. Don Pascual, viéndose grave y en trance de muerte, si se hizo esta pregunta y miró serenamente, frente a frente, a su destino y el más ala, y de esta contemplación renació vigorosa en su alma la fe de sus mayores, que en ella vivía como aletargada, cataléptica.
Don Pascual hizo llamasen a su entrañable amigo Don Tomás, el ejemplar sacerdote y competente humanista, y confesó piadosamente con él, y al día siguiente le llevaron el Señor, comulgando con gran fervor. También otorgó testamento y puso todos sus asuntos en regla. Doña Emilia, viendo estas cosas, quedó desarmada por completo, atendía solícita y extremadamente a su marido y le rodeaba de todo género de delicados cuidados y mimos. Lo que pareció más raro, es que se curó como por ensalmo de sus mañas y rarezas religiosas, de aquella constante obsesión por la salvación de su alma. Razonaba cuerdamente, sin melindres, gazmoñerias ni ponderaciones, y cesaron aquel continuo santiguarse, aquel rezar gesticulando a todas horas y aquel espurrearlo todo con agua bendita. Se multiplicaba en el trafago de medicinar y cuidar al enfermo, y ni la fatiga ni el cansancio hicieron caer sus párpados una sola vez durante todo el curso de la mortal dolencia. Aquellos dos seres que habían vivido desunidos los últimos años de su unión, sin causa formal, se reconciliaron tiernamente, y eran conmovedoras las recomendaciones que la previsión de él dictaba a su esposa, al borde del sepulcro, y no menos enternecedores los consuelos y ternezas que ella le prodigaba. Aún vivió 4 días, después de su confesión, y al quinto entregó su alma cristianamente a Dios aquel espejo de caballeros, que como sus antepasados, había hecho de la caballerosidad y de la nobleza de su sangre una religión, que le preservó de caer nunca en nada equívoco ni torcido. Doña Emilia, Rocío, Toñín y Don Tomás rodeaban su lecho y le confortaron con sus oraciones en la agonía. El testamento de Don Pascual era copia casi literal de cualquiera de los que conservaba de sus ascendientes. Empezaba haciendo profesión de fe católica y su primera cláusula decía: primeramente ofrezco mi ánima a Dios, nuestro Señor, que la crió y redimió con su preciosa sangre en el árbol santo de la cruz y tomo por intercesora a la siempre Virgen Santa María, su madre, que quiera cuando me lleve de esta vida, conducirme a su santa gloria, entre sus escogidos, y el cuerpo mando a la tierra, de donde fue formado. Después, en otra cláusula, dispone a metiesen en su féretro todas sus amadas ejecutorias y pergaminos y el lienzo que en el despacho tenía pintado su escudo de armas, para que pudriesen tierra con él, ya que no dejaba ningún hijo continuador de su estirpe y apellido, y que no quedasen expuestos a posibles profanaciones, en los tiempos tan chabacanos y utilitarios que corren, en que se toma a chacota la nobleza de la sangre, esa nobleza que imprime perdurablemente en la existencia el sello de la hidalguía y el pundonor. También declaraba única heredera de la propiedad de sus modestos bienes, a su sobrina Rocío, dejando a su esposa doña Emilia el usufructo de ellos, por sus días. Poco sobrevivió doña Emilia a su marido. Parecía como si su única misión en la tierra hubiera sido procurar la salvación de don Pascual, y conseguida esta, su existencia careciese de objeto. El tiempo que vivió, después de la muerte de don Pascual, estuvo curada completamente de su mania fanática. Era religiosa y asiste a los cultos y devociones, pero sin exageraciones ni extravagancias y dejando de ser el terror del sacristán y de los monagos. Murió del mismo modo, con edificante piedad y resignación, y asistida por sus sobrinos. Los muertos van a prisa, dice una balada alemana, refiriéndose a lo rápidamente que se extingue su recuerdo entre los vivos. Y cada día van más a prisa, pues cada día apremia más la necesidad de preocuparnos de los vivos y se olvidan más fácilmente. A los muertos ya no hay forma de sacarles a nada. Y a los vivos, aunque difícil, no es imposible. Sin embargo, el culto a las memorias de don Pascual y doña Emilia vivió siempre fresco e incolume en las almas de Rocío y de Toñín. I.V. Don Cosme y el secretario municipal. En un aposento con honores de despacho de su domicilio, el gran don Cosme Pérez, muy repantigado en una mecedora, después del opíparo almuerzo, saboreaba espaciosamente la taza de negro moca, mientras el magnífico caruncho que tenía en la siniestra mano, se deshacía en aromosas y azulencas volutas de humo. Don Cosme, rechoncho, de labios abultados, cerviguillo prominente, papada exuberante, ojillos alegres y salaces y tez rasurada por completo, era un sibarita rural, capaz de dar ciento y raya al mismo Epicuro, que a su lado hubiese resultado una seta de sayal de estameña y cilicio a la cintura. Dentro de la calle don Jocundino, el secretario del ayuntamiento, y don Cosme, sin tener la fineza de ofrecerle una taza de café, le espetó a quemarropa, sin dejarle respirar. ¿Cuánto se recaudó ayer en el fielato de la capital? 139 pesetas. Poco es, murmuró el Monterilla, haciendo una mueca de desagrado. Y en el de Poniente. 87,20 céntimos. Bueno, vengan. El secretario extrajo de una cartera mugrosa unos billetes, y del bolsillo unas monedas, y lo depositó todo sobre el veladorcito en que se encontraba el servicio de café de don Cosme. Ahí tiene usted, 226 pesetas con 20 céntimos. No se habrá usted equivocado en la suma. Creo que no. Don Cosme comprobó mentalmente la adición. Estaba bien ajustada la cuenta. En el Ayuntamiento de Arenas del Mar estaban notablemente simplificadas las operaciones y formalidades de la contabilidad.
Era una administración modelo, en su género, que brindamos a los que se quejan de la pesadez y multiplicidad de los trámites burocráticos. Allí no había más depositario ni contador, a lo menos con efectividad, que don Cosme, ni más arca municipal de caudales que su bolsillo, ni otros libros de contabilidad que los que él llevaba en su memoria. Todo esto no eran más que pamplinas y estorbos para embrollar las cuentas, según él. A manos del alcalde iba cuanto se recaudaba. Pagaba lo que se le antojaba, que era poco y en muchas veces, y cuando juzgaba que llevaba abonado demasiado y que empezaba a mermarse su legítima participación del 80% en el importe de cuanto se le sacaba al contribuyente, decía muy fresca y rotundamente: señores, se acabó, ya no hay más. Para él los fondos del Consejo eran algo de su propiedad, y si se desprendía de una mínima parte de ellos, para atender a ciertas obligaciones, era menoscabando sus justísimos intereses y en fuerza de ser desprendido y dilapidador. Y no había recaudación de ningún género que en el pueblo se efectuase, que no sufriese esta exorbitante maquila de las 4/5 partes. Don Cosme, desconfiado, contó el dinero. Hubo un momento de silencio. Al secretario le escarabajeaba al adentro una petición algo insólita, pero no se atrevía a formularla. Don Jocundino tenía el rostro almendrado y enjuto, y era alto, magro, cetrino y renqueaba ligeramente al andar. Gastaba barba y bigotes grises y descuidados. Y vestía una estrafalaria americana ribeteada, a grandes cuadros blancos y negros, un tablero de ajedrez, pantalón compañero deshilachado y con pronunciadas rodilleras y una chalina, monumental y absurda, color azul eléctrico. Todo muy raído y cubierto de lamparones. Su carácter estaba en contradicción y dándose de morradas con su nombre de pila. Era taciturno, agrio, infatuado, bilioso y lenguaraz, esto sobre todo. Su lengua dejaba en mantillas las reputadas y ponderadas lenguas viperinas y las no menos ponderadas y reputadas lenguas de hacha. A ella no había honra, hombre de bien ni virtud que se le resistiese, en todas mordía y sacaba bocado. No era nada jocundo en verdad don Jocundino. Este secretario, muy docto en trapacerias, no era natural de Arenas del Mar ni aun de aquella provincia, era malagueño de nacimiento. En sus mocedades fue periodista en la bella ciudad de Las Pasas y alcanzó algunos fáciles triunfos poéticos, literarios y de reporterismo. Esto le anima a mayores empresas, y creyendo aquel escenario pequeño para sus éxitos y aun el mundo estrecho para su genio, marchó a la corte de las Españas, dispuesto a conquistarla y a labrarse el pedestal de su fama. Pero en la corte bien pronto advirtió que no todo el monte es orégano. Dando tumbos fue de redacción en redacción sin conseguir arraigar en ninguna. Aquellos cuentos y poesías, que trajo en la maleta, y que debían constituir los peldaños de la escala por donde ascendiese a la inmortalidad, quedaron dolorosamente inéditos. Don Jocundino conoció hambres y fríos, y de traspi en traspi llegó a formar parte de esa brivia, que por un lado confina con la maloliente bohemia literaria, y por otro, con la bellacada presidiable, que forma la numerosa lechigada de escritores fracasados y gallofos, ornato siempre de esta villa y corte de los milagros. Don Jocundino se hizo un profesional del sable, y lo esgrimía con tanta habilidad y fortuna, que rara vez daba en hueso. Afortunadamente, don Jocundino alcanzó la era que podríamos denominar de los cafés con media. En el último cuarto del siglo pasado, la época del turno pacífico de Sagasta y Cánovas, la de los últimos estertores del romanticismo y la de los primeros balbuceos de la escuela naturalista, lo que caracterizaba verdaderamente aquel Madrid, en donde aún no habían hecho irrupción el bocadillo, el bar, la falda por la rodilla, el tetango ni la cocot de estilo galicano, ni en la rude Embajadores, era la media tostada, de abajo precisamente. Según una escrupulosa estadística que tenemos a la vista, solo en Fornos, en uno de aquellos años, se sirvieron 549.387 medias tostadas. Con este cúmulo de medias tostadas habría sobrado número para pavimentar la Puerta del Sol y la calle de Alcalá, según los concienzudos cálculos de un insigne geómetra y perito agrimensor. Tanta manteca todo lo lubrificaba y suavizaba. El carro de la gobernación del estado se deslizaba sin chirridos estridentes y los españoles no cultivaban aún el encantador sport de cazarse a tiros. ¿Quién sabe si aquel derroche de manteca no estaría subvencionado con los fondos de reptiles del Ministerio de la Gobernación? Aquellos hombres del principio de la Restauración eran tan cucos y tan expertos en mundologia. Indudablemente, conforme ha habido una edad del bronce y una edad del hierro, aquella venturosa edad fue la de la media tostada. Don Jocundino estuvo medio año sometido a un riguroso régimen de café con media tostada, no se alimentaba de otra cosa, solo por el olor hubiera podido decir de qué establecimiento era el café o la tostada que le presentaban. Pero tanto café con achicoria y tanta manteca apócrifa, aunque asegurasen ser de Flandes, resintieron su estómago y revolvieron su bilis. Don Jocundino se hizo dispéptico y maldiciente. Las digestiones de aquellas medias, pescadas con sobrados apuros, eran cada vez más laboriosas y penosas. Don Jocundino estaba ya dispuesto a dejarse morir de inanición, cuando un señor,
paisano suyo y diputado a Cortes a la sazón por el distrito a que pertenece a Arenas del Mar, al cual había servido bizarramente múltiples veces en oficios de tercería, pues el respetable padre de la patria era hombre a quien fácilmente se le alegraban las pajarillas, le recompensó sus buenos servicios enviándole como secretario a aquel ayuntamiento. Ocioso parece decir que en esta plausible resolución del benemérito diputado, influyó, además del agradecimiento, el deseo de quitárselo de encima y de ponerse a cubierto de los fieros sablazos del esgrimista. Como un náufrago se agarró don Jocundino a aquella tabla de salvación de la secretaria municipal, y cayó como un bolido en arenas del mar, con su hambre atrasada de Pepe y W y con la hiel del fracaso rebosándole en sus acerbos dichos. En el pueblo le recibieron de uñas. Eso de que el diputado lanzase, como con catapulta, a un forastero y advenedizo sobre los fondos del común era intolerable y constituía una provocación. Pero al cabo se fueron habituando a ver su traza enseña, su cara icterica, su renqueo y su indumentaria astrosa y extravagante. Pero lo que principalmente aplacó la animosidad que contra el desperto su llegada al pueblo fue su habla, que les resultaba pintoresca y cautivadora, pues don Jocundino retenía de sus aficiones literarias un léxico copioso y poco usual, sobre todo en aquel villorrio, donde no se usarían más de 2 centenares de vocablos, vulgares y mal pronunciados, en la conversación. Era un galimatias que necesitaba clave para ser entendido por los aborígenes de Arenas del Mar. No residía en esto, sin embargo, el mayor encanto de su parla, sino en que la sazonaba con multitud de chascarrillos picantes y con anécdotas referentes a la vida y milagros de todos los capigorrones, de la política y de la literatura que por aquel entonces brillaban en la coronada villa, a todos los cuales aseguraba conocer a fondo. De estas anécdotas salían infaliblemente mal parados o puestos en ridículo los ilustres encumbrados. Todos eran, para don Jocundino, unos tales y unos cuales, y formaban el hato de holgazanes, bribones, jumentos, castrados y otras lindezas, que se chupaba la sangre de la nación y que la tenían exhausta hasta en sus entrañas. Don Jocundino se hacía respetar y temer por esta murmuración desaforada y por esta crítica sin freno, pues a ninguno le place ser objeto de sus futuros sarcasmos. Se ha dicho que la memoria es el talento de los tontos, también podría decirse que la envidia es la inteligencia de los ineptos. Don Jocundino, amargado y fracasado, donde mostraba los destellos más brillantes de su ingenio era fustigando y zahiriendo a los que se encontraban en la cima del arte, de las letras o de la política. Lo mismo que las cúspides o fastigios atraen los rayos, los dardos de don Jocundino no se disparaban más que sobre los hombres cumbres, los capigorrones, que él decía. La envidia es la pasión más difícil de desterrar del alma de un escritor, y más, en general, de un artista cualquiera que vive del público. La envidia crece proporcionalmente al mérito del envidiado. Más cuando éste está muy alto, la envidia del de abajo se santifica, y es algo noble que tiende a la emulación y tiene el perfume de un tributo. La envidia es tanto menor cuanto más cerca se halla el envidiador del envidiado. Pero, en cambio, lo que en cantidad pierde, gana en intensidad y acometividad. Los más próximos al envidioso serán los más odiados y combatidos. Pero donde la envidia reviste caracteres de ferocidad extrema es en los incapaces. Ser blanco de la envidia de los capaces es siempre algo envidiable. Desapareció de la escena de Arenas del Mar aquel diputado protector de don Jocundino. Pero como ya que era un lince, se había granjeado la estimación y la confianza de don Cosme, pues cauto, servil, dúctil y adulador le servía de recadero, de amanuense y de tapadera para sus ocultos trapicheros de truecamujeres y para sus pecaminosos escarceos por el vedado ajeno, y como a todo esto se añadía que había demostrado rara habilidad para surcir expedientes, simular cuentas, improvisar libros de actas, falsificar certificaciones y otros variados menesteres de la ciencia del balduque, en su rama administrativa, municipal, el alcalde lo retuvo a su lado como instrumento indispensable e insustituible a su cacicazgo y a su salacidad. Y don Jocundino, impotente para una nueva salida en busca de la ínclita señora doña Fama, escarmentado y vejado en su interior por la infructuosidad de la primera, se resignó a vegetar el resto de sus días en aquel pueblo, donde por lo menos tenía la pitanza segura, sin tener que andar trotando calles para la búsqueda de un problemático café con media, y distraía a sus socios, divertía sus murrias y aventaba el resquemo que le producían sus fallidos sueños de gloria entreteniéndose en lanzar pelladas, de lodo a diestro y siniestro. La humanidad estúpida era la culpable de su fracaso e incomprensión, y él se vengaba a todas horas satirizando, ridiculizando y calumniando a sus componentes, individualmente o en grupos, conforme se terciara. ¿Ha terminado usted el padrón del reparto vecinal?, preguntó el alcalde. Sí, señor. ¿Le habrá usted puesto la cuota máxima a don Juan Manuel? Claro está. Maldito don Juan Manuel, pues no me han fallado en contra en la territorial el incidente sobre el embargo preventivo, clamó don Cosme, dando un terrible puñetazo sobre el velador, que hizo bailar a la taza del café. Habrá sobornado a los magistrados. Es un bicho peligroso y de mucho cuidado don Juan Manuel. Su maldad y su taimeria son incitas. ¿Qué dice usted?
Que son congénitas. Don Cosme dio una furiosa chupada al puro, y a poco dijo. Hace falta reforzar los ingresos del municipio, son muchos los gastos. Es preciso inventar algún nuevo impuesto. No podríamos gravar los huecos de los edificios, puertas y ventanas. Es un impuesto que prosperará difícilmente por ser ilegal. No me parece agible. Ilegal, qué tontería, yo le tenía a usted por hombre de más talento. No hay nada ilegal, todo es cuestión de influencia. Precisamente es un impuesto que obligaría a rascarse bien el bolsillo a don Juan Manuel, es el que más casas tiene en el pueblo. Por eso estoy tan encariñado con este gravamen. Pero se uniría a los demás mayores contribuyentes y se alzarían contra el acuerdo edilicio. Que se alcen, para algo tenemos un diputado. Ya yo que le escriba al gobernador, apretándole las clavijas, para que confirme el acuerdo. Nada, hay que estudiar eso. Usted es hombre de recursos, vea de darle forma. Como usted quiera, yo cuanto pueda. Justamente el gobernador me escribe para que se le abone una carta de pago a un paniaguado suyo. Ya que uno le sirve, que él también sirva cuando llegue la ocasión. La diputación aprieta. Dicen que van a mandar un agente ejecutivo. Debemos ya más de 15,000 pesetas por contingente provincial, y aseguran que no tienen que dar de comer a los asilados de la beneficencia. Que recauden en otros pueblos. Estaría de ver que fuésemos nosotros los paganos. Todo eso de la beneficencia es música. El diario de la capital escribe en un artículo que, en proporción, el pueblo que más adeuda es el nuestro, y que precisa hacer un escarmiento. ¿Y eso qué? Si nosotros debemos más es porque hemos podido pagar menos. El pueblo ha atravesado unos años pésimos. Y don Cosme guardó un momento silencio, ufano de su medio perogrullada. A continuación añadió. De todos modos escribiré al diputado para que pare el golpe de la gente. Hubo otra pausa en la conversación al fin, el secretario, revistiéndose de valor, insinuó su pretensión. Necesitaba pedirle a usted un favor. Hable. Quisiera que me diese 10 duros. 10 duros, interrumpió el cacique. Pide usted más que el fisco. Aun cuando don Jocundino estaba ya curado de espanto, por su rostro oliváceo pasó una tenue oleada de rubor. Como estamos a fin de mes y no he cobrado aún más que 20 duros, de los 50 de mi sueldo del mes pasado. Y del mes anterior cobré también solo 25, se excusó, balbuciente. Sueldo. Aquí nadie tiene sueldo ni cobra más que lo que yo considero equitativo pagarle, con arreglo al trabajo que ha efectuado. Eso de sueldos y nóminas son zarandajas administrativas, sin valor alguno. Es que tenía que hacer un pago, expreso humildemente. Bien, le dieron los 10 duros, condescendió, ablandándose, el zamborotudo alcalde, pero hay que ser más económico. Me tiene abrumado con tanta petición de dinero. Gracias, don Cosme, dijo, agradecido, don Jocundino, cuya faz pleocrómica se animó. El alcalde alargó un billete de 10 duros a su secretario, que éste se apresuró a tomar y a guardar en las profundidades de uno de sus bolsillos. Don Cosme bebió, saboreándolo, un sorbo de café, dio con deleite otra chupada al habano y quedó contemplando beatíficamente cómo se deshacían y esfumaban las espirales del humo. Don Jocundino, viéndole en tan placida y arrobada disposición de ánimo, creyó el momento propicio para darle otro asalto, aunque no por cuenta propia. Era una espinosa comisión que le habían confiado. Los recaudadores de los fielatos me han encargado que le diga que necesitaban cobrar algo a cuenta de sus atrasos. Pero es que quieren que yo robe el dinero para dárselos, repuso el alcalde, adoptando instantáneamente una actitud defensiva ante esta acometida. Don Jocundino pensó. Lo que quisiesen es que no robéis usted tanto, para que quedasen algunas migajas para ellos, pero no se atrevió a chistar. Que tengan paciencia, con el reparto vecinal quizás se les pueda dar alguna cosa, si es que trabajan y recaudan más, manifestó don Cosme, dando otra furibunda chupada al veguero. En hablándole de entregar dinero perdía su beatitud ecuánime. ¿Que se miente por el pueblo? Pregunto a poco. Nada de particular, se dice que don Juan Manuel ha dado ya el consentimiento para la boda de su hijo con Esperanza. Tenazmente se venía oponiendo a ella, pero al fin Quique, que, como siempre, hace de su padre lo que quiere, ha conseguido recabar la autorización. Se afirma que enseguida se van a correr las amonestaciones. Lástima de Pimpollo. Pensar que se la lleva un sanguango desgalichado, visco y sanquituerto. Ahora, que me río yo de la fidelidad que le guarde Esperanza. Y don Cosme soltó el trapo de su risita rijosa, que hacía temblequear su abultado abdomen. La muchacha es un bocato di cardinale. De un conclave entero, don Jocundino. Con aquella cara, con aquellos ojos, con aquel cuerpo, con aquellas, a don Cosme se le hacía la boca agua y se le encalabrinaba el seso, catalogando las gracias de la bella. Y por ahí se ronronea que ella está por usted.
Jiji, y don Cosme volvió a reírse más estruendosamente, lisonjeado en su amor propio de conquistador trasnochado. Tanto como eso. Si no fuese por esa arpia de doña Genoveva. Porque la chica admite varas, vaya si las admite. Pero su tía necesita que se case con ese sangandungo, insípido y sonso, para poner a flote su fortuna, que hace agua por todas las bandas, tapando los portillos con los emplastos de billetes de banco de don Juan Manuel. Pero se casarán, y entonces, ya veremos. Ella maldito lo que le quiere, es natural, hasta le tiene que repugnar. Un tipo que no tiene de ser humano ni la facha. Vamos, don Cosme, por ahí se dice. No es verdad, no es verdad. Y no por culpa mía, que yo he puesto de mi parte cuanto he podido, y con la tía Juana, la cegata, que entra mucho en su casa, le he mandado más de 4 obsequios, esquelas y recados, que la niña ha aceptado y oído sin hacer melindres. Pero ahora no quiere comprometerse, se le puede desbaratar el casorio. Más adelante no digo yo. Por mí no ha de quedar. Esa chica va incombusta al matrimonio. Incombusta. Tiene gracia, pues no será porque sea incombustible, pero con ese alicancano de Quique, quien arde. Ya sé que no es incombustible, y acerca de esto mucho podría decir su primer novio. Poco que dieron que hablar. No pondría yo mi mano al fuego por su incolumidad. Incolumidad. Calidad de incolume, o intactibilidad, calidad de intacta. Más habrá en ella de doncellazgo que de doncellez. No sea usted mal pensado. Yo mal pensado. Mucho la defiende usted, cuando yo digo, no diga usted nada, don Jocundino. En fin, esas cosas esotéricas y recónditas conciernen a su futuro esposo, a quien algún amigo, que yo me sé piensa, relamiéndose de gusto, convertir ledamente en astado siervo. Hombre, no está mal eso de astado siervo. Como se conoce que ha sido usted poeta. En este punto se hallaban de la sabrosa plática cuando entró atropelladamente en la estancia donde se encontraban el tío Cayetano según su fe de bautismo, alguacil del juzgado, pregonero del consejo y famulo de don Cosme, todo en una pieza, hombre muy leído y, escribido, como que conoce al dedillo todas las novelas de Pérez Screech, el cual venía con el semblante sudoroso y demudado. ¿Qué sucede?, interrogó, alarmado, el alcalde, al verle entrar de tal guisa. A lo cual contestó el admirador de Pérez Screech, cesando un punto en su jadeo. Que acaban de traer muerto, terciado sobre un rocín, como un costal de trigo, a Quique. Al hijo de don Juan Manuel. Al mismo, que bestia y calzaba. En cuanto me entere, de una carrera me puse aquí, para comunicárselo. Parece que salió esta mañana a cazar codornices y se le debió escapar el tiro. Lo cierto es que lo han encontrado en unos maizales, ya difunto, monstruosamente desfigurado, con la cabeza destrozada horriblemente por la perdigonada. Lo han traído unos guardas de los bancales de la Rambla. A abrir la puerta salió el propio don Juan Manuel. Los guardas se descubrieron respetuosamente al verle salir, y en su muda y cariacontecida actitud revelaban de quién era el cadáver. Don Juan Manuel se abalanzó a su hijo, y al reconocerlo, se quedó como atontado, con los ojos desmesuradamente abiertos, mirándole con fijeza. Después, sin proferir un grito, sin pronunciar palabra ni exhalar un sollozo, cayó redondo a tierra, como a quien le parten el cráneo de un mazazo. ¿Muerto también? No, señor, lo metieron en su casa, y don Fabián ha conseguido volverle en sí, pero dicen que está como idiota, ni llora, ni habla, ni tan siquiera se queja. Se comprende, una impresión tan fuerte. Era su único hijo, su sola pasión, su ídolo, expuso don Jocundino. Ya era hora de que ese tío de don Juan Manuel recibiera un golpe duro. Esta fue la oración fúnebre de la oronda autoridad, que en su fuero interno, asociando la desgracia a sus deseos lúbricos, pensó, Esperanza, viuda antes de casada, A haber vivido don Pascual, y a haberse enterado de este exabrupto de don Cosme, hubiera de seguro dicho, con la prevención y tirria que tenía a los apellidos patronímicos. Al fin, Pérez. Epílogo. Aún vivió unos meses don Juan Manuel, después del rudo trance de la muerte de su hijo. Estaba como al helado, transcurrían los días enteros sin que se oyese el metal de su voz, hasta que una mañana, viendo que tardaba en abandonar su dormitorio, entró una vieja sirvienta a llamarlo y se lo encontró muerto en su cama. Murió intestado, y en el avintestato fue proclamado único heredero su sobrino Toñín. De este modo fueron a parar a Rocío y a Toñín la fortuna de los Alker, con su casal hidalga, que a aquella debiera haber correspondido, y los bienes que dejó a su muerte el padre de Toñín. Y es que al cabo de los años 1000, vuelve el agua por de sol y a ir. Naturam expellas furca, tamen ipsa recurret, que dirie don Tomás, tan docto en humanidades como largo en caridades. Y el que pretende variar a las aguas su cauce natural, pierde el tiempo y otras cosas de más monta.
Esta es la moraleja de nuestro relato, que cada cual se la aplique, y si para alguno no resultase de su agrado, que saque otra a su gusto. El bondadoso matrimonio, enriquecido merced a esta herencia inesperada, no se infatuó con su nueva posición, ni hizo mal uso de sus bienes. Rocío, atendiendo las frecuentes indicaciones del virtuoso don Tomás, acude a solicitar a socorrer cuantas necesidades le señalaba éste, y era la providencia y el paño de lágrimas de todos los pobres del lugar. Esperanza perdió todas las que abrigaba con la muerte de su novio, y un buen día desapareció de su domicilio. Comprendiendo lo difícil que le sería encontrar un marido, con las hablillas que su conducta desenvuelta había provocado en sus dos noviazgos, y no estando dispuesta, además, a matrimoniar con un palurdo que casi no conociese al rey por su moneda, decidió fríamente, echarse al barro. Se supo que estaba en la capital, con don Cosme. Doña Genoveva, al enterarse, decía, muy indignada, a todo el que la quería oír. Y para hacer eso, ¿para qué tenía que fugarse de mi casa? De Barragana de don Cosme estuvo algún tiempo. Después volvió a levantar el vuelo, se aseguraba que se la había llevado a la corte un banquero de la capital. Doña Genoveva acabó sus días viviendo poco menos que de limosna, de lo que le enviaba a Rocío. A la ramera y al juglar a la vejez les viene el mal. Don Sebastián continuaba enamoradísimo de su gentil Costilla. En la casa, la seguía por todos lados como un cirineo. Una es a Boribion, que pasmarote, según decía doña Asunción. En la calle la llevaba fuertemente cogida del brazo, como si temiese que se la fuesen a arrebatar. Si le recordaban ahora sus disertaciones sobre la glándula pineal, afirmaba que aquellas eran cuentos tártaros, y que únicamente asomándose al abismo de unos ojos negros es como se pueden columbrar las grandezas de la creación y de la eternidad. Doña Asunción lo dominaba por completo, bien que de esta dominación hacía un uso razonable y moderado. Tenían una nena, fruto de bendición de su enlace, y don Sebastián estaba a punto de perder la chaveta con aquella futura Eva. Quien lo hubiese dicho, él era quien hervía la boquilla de goma del biberón, preparaba este y se lo daba cuidadosamente a la pequeña, pues en nadie consentía delegar esta importante misión, ni aun en su misma esposa. Él quien a medianoche se levantaba a pasear y mecer a la criatura, que era un canario de alcoba muy cantarín, especialmente a horas intempestivas. Y el quien le mudaba los pañales, cuando el bebé atentaba contra su inmaculada blancura, atentados sumamente frecuentes en tan pequeños seres. Nadie lo hubiese supuesto años antes. La vida parece que tiene el prurito de mofarse de nosotros, haciéndonos caer en contradicciones, amar hoy lo que aborrecimos ayer, opinar ahora de modo diametralmente opuesto a como opinamos antes, cual si quisiera demostrarnos la inestabilidad y falta de fijeza de nuestros juicios. Por eso, lo más sabio es no formar opinión de nada, así no hay medio de equivocarse, y de formarla siempre mala, con lo cual hay más probabilidades de acertar, según asevera el bilioso don Jocundino. Y color incolorado, que esta novela se ha acabado, y el que quiera saber más, que a Salamanca vaya a aprender. José María de Acosta. José María Acosta y Tobar, Almería, 1881 Madrid, 1936, fue un militar, novelista y autor de cuentos. Hijo del militar carlista José María Acosta Oliver y de María Dolores Tobar y Yanguas, nace el 16 de mayo de 1881 en el almeriense Paseo del Príncipe, número 2. Durante el bachillerato es compañero de Francisco Villa Espesa, al que ayuda a confeccionar el periodiquillo La Alpujarra. Acabados estos estudios, el ingeniero José Trías, su padrino, lo empuja a ingresar en la Academia de Ingenieros Militares de Guadalajara. En 1905 consigue el despacho de teniente del Cuerpo de Ingenieros. Ya capitán, está al frente de la estación radiotelegráfica de la Alcazaba almeriense. En 1909 logra el primer premio en los Juegos Florales Granadinos por concepto del átomo en la físico-química moderna. Entre 1915 y 1917 se halla en Melilla. Desde allí envía un cuento a un concurso del diario madrileño La Tribuna, que le es premiado por un jurado compuesto por Eduardo Zamacois, Vicente Gay y Tomás Borras. En adelante, decide alternar su profesión militar con su labor como escritor. Casado con la almeriense Jacoba Gallardo y Gallardo, que le dará numerosa prole, Acosta, ya comandante, se instala en Madrid en 1917. Al año siguiente participa con una novela corta en un concurso de la revista Blanco y Negro. Tras serle premiada por un jurado compuesto por Palacio Valdés, Ortega Munilla y Julio Casares, la revista la publica en sus páginas. En 1920, la viuda de Juan Puello le edita con enorme éxito su primera novela extensa, Amor Loco y Amor Cuerdo, que le fue premiada en un concurso de Blanco y Negro por Ricardo León, Azorín, Pérez de Ayala y F. Acebal. En la misma, el escritor recrea con humor la vida burguesa de Alcoria, la Almería de la novela. En 1921 publica la novela epistolar Entre faldas anda el juego, que le acepta Ricardo León, director literario de la editorial Renacimiento, con quien mantendrá siempre una buena amistad.
León definirá a Acosta como, un joven maestro de la novela casticista y un mago de la amenidad, el interés y el aticismo. Ese mismo año aparece su novela Al cabo de los años 1000. En 1922 ven la luz los cuentos y novelas cortas de la Venda de Cupido. En 1923 es editada su novela La Saturna y la colección de novelas cortas niñerias. En 1924 aparece la novela de intriga y misterios Las pequeñas causas.